Hola gente, ¿cómo van? Acá les traigo el nuevo video. El viento calaba en los huesos de cada jinete, el frío de las islas erizaba la piel de cada uno con desgracia, el fin justifica los medios. Naruto oyó que alguien murmuraba y para sorpresa era su mano derecha. El rubio no dijo nada, el joven debía de poder hacer esto aun cuando su personalidad sea tan vulnerable. Fijo su vista en el sur y la divisó, la isla Fan, que como su nombre decía tenía forma de colmillo. Dando una señal con la mano, las tropas aceleraron el vuelo y luego aterrizaron en una única parte que era posible. Llegarán por el sur, establezcan campos de vigilancia y hagan el menor ruido posible. Los Das se vieron. ¿Por qué no hay que hacer ruido?, preguntó uno de los soldados. Estamos en la isla Fan, una isla llena de serpientes que ciertamente no quieres conocer. Aquí hay de todo: mambas, cobras, boas, anacondas, cascabeles y muchas más, pero hay tres que si no haces nada no te harán daño. Esas son la Yakumama, el basilisco y el devorador. Si esos tres permanecen dormidos no habrá problemas, ya que es temporada de fríos, están bastante resguardadas, no salen debido a su fría sangre y se quedarán en sus madrigueras subterráneas hasta la temporada de calor. Los soldados asintieron, no querían morir a manos de unas criaturas como esas tres. ¿Hiciste una gran investigación de cada una de las islas, Astrid? Habló sinceramente al rubio. Bueno, la verdad es que me leí los libros de cabo a rabo y de cabeza. No haya muchas especies de serpientes y víboras que salgan en el frío, pero aún así es mejor no perdernos en nuestro regocijo y arrogancia. No quiero que ninguno de esos tres monstruos despierten. Astrid asintió, sabía leer las emociones de su esposo al nervioso de solo pensar en esos tres especímenes. ¿Que no el basilisco es una serpiente mitológica?, preguntó Ana, pero Naruto negó. Eso creía. Encontré la leyenda en un libro de Arendelle y ciertamente me recordó a una de las especies que, según me platicó un mercante, habitaban en esta isla. Ana se estremeció de miedo al oír que esas monstruosidades existían. Disculpen, ¿qué es un basilisco?, preguntó Patán con genuina curiosidad. Naruto suspiró. El basilisco, o mejor conocido como el rey de las serpientes, es una criatura sacada de las mentes más retorcidas de Zurtur. El basilisco nace de un huevo de gallina empollado por un sapo. Sus características físicas son una longitud de entre 0 y 0 metros, unas escamas verde ponzoña con toques negros manglar, tiene una cresta que va desde la cabeza hasta el finales de la cola, la cual está compuesta por huesos en forma de putas tan fuertes que parten roca con la fricción. Otra de sus características es la mandíbula llena de colmillos del tamaño de brazos, todos cargados con un veneno que podría matar a 10.000 personas en un minuto, pero la característica principal son sus ojos amarillos. Estos son su arma más letal de la criatura, es capaz de matar con solo verlos. Se dice que sus ojos son las llamas del infierno que te consumen la mente hasta tu muerte. El frío del ambiente bajó aún más después de oír el relato de Naruto. ¿Y la Yakumama?, preguntó Brutacio, causando una sonrisa en Naruto. Bueno, la Yakumama es conocida como la madre de las serpientes. Su diámetro es bastante más pequeño que el basilisco, unos metros pero no por ello menos letal que sus amigos. Al ser una constrictora mata a sus víctimas con el abrazo más caliente y frío que sentirás en tu vida. El tenso ambiente solo ponía más pálidos a las tropas. ¿El devorador?, preguntó Yater, creyendo que no haría mal en saber quién era la última bestia. Su sola existencia ya es una mala señal. El devorador recibe ese nombre porque mientras coma seguirá creciendo, no importa que tanto coma la bestia, jamás está satisfecha. Es la definición de hambre, pero no solo su estómago es un problema, sus dos pares de colmillos poseen un veneno muy peculiar. A diferencia de la mayoría de las serpientes, esta es capaz de corromper el corazón, alma y mente de su víctima, y no importa que tan bueno sea esa persona, una vez el veneno es inyectado la única solución es matarlo, o de lo contrario podría crear a un sinfín de almas oscuras que su único propósito es la destrucción. El miedo ya marcados en sus rostros solo de convirtió en pánico al enterarse de que seguramente esa bestia es la línea que define entre los monstruos y las bestias normales. Naruto suspiró viendo a la tropa convertidos en gallinas. Pero es poco probable que salgan si hacemos el más mínimo ruido. Esperaremos a que el enemigo venga rápida. Todos asintieron menos uno. No creo que tu plan funcione, Naruto. Patapez veía algo con el telescopio a la distancia. ¿Por qué?,
Preguntó el rubio. Están llegando a la zona, y viene bastante bien cargados. Naruto se acercó y vio por el objeto a sus enemigos. Traen un buque de vapor, 2 docenas de calaveras, 3 pares de navíos transatlánticos, 2 acorazados y un buque de guerra. También deben de transportar entre 30 o 90.000 cuerpos armados para la guerra. Las tropas que no superaban los 100 hombres tragaron duro. Eso es una buena noticia, habló el rubio con aspereza en la voz. ¿Bromeas? Preguntó Astrid. No, verán cuanta más gente venga tras nosotros más rápido se quedarán sin tropas y podremos pasar a la ofensiva, y tenemos la ventaja, antes de que lleguen debemos de hundir sus barcos en el mar. Si hacemos eso mataremos 2 pájaros de un tiro, no haremos ruido y a su vez caerá el enemigo. Todos los presentes parpadearon. Vaya, no encuentro fallas en su lógica, hablaron todos juntos sacando una sonrisa en nuestro rubio protagonista. Naruto vio los estandartes y habló, son Malcholwite, Lumberting y Ahuercallón, y lugares respectivamente. Con esa información todos estaban listos para la batalla pero no para la naturaleza. Las tropas de dragones emprendieron el vuelo lentamente mientras el objetivo se acercaba. Ok, ahora que estamos cerca de atacar quiero hacer una pregunta, ¿para qué es esa bolsa que traes Naruto? Preguntó Ana viendo una bolsa en Lidra. ¿Trae un escudo? Todos parpadearon. ¿Tú con escudo? Preguntó Hippo sabiendo el historial de su hermano. Sí, bueno, es un prototipo de escudo, aún no es el definitivo y quiero probar cuánto puede soportar este. Los demás asintieron y volvieron sus caras a los barcos. ¿Deberíamos que preocuparnos por la lluvia de balas que viene en nuestra dirección? Preguntó Brutacio. Bueno, eso depende, respondió Naruto. Depende. Preguntó esta vez Brutilda, si queremos morir o no. Observó Hippo. Ah, ya veo, respondió Brutacio y Brutilda al mismo tiempo. Vamos a morir. Gritaron ambos de pronto causando que la tropa completa usará maniobras evasivas para alejarse de la lluvia. Astrid y las 2 féminas hermanas de Naruto fueron directamente contra el buque de vapor, mientras que Patán, Patapez e Hippo fueron directo a los transatlánticos, mientras que los mellizos y Ater contra los acorazados y Naruto fue directamente al buque de guerra. Esto debe de ser un chiste, susurró el protagonista al ver que siempre caía directo a la boca del lobo. Las tropas en cambio fueron tras las calaveras. En el buque de vapor las 3 féminas miraron las tropas que estaban sorprendidas. Muy bien caballeros, hay 2 formas de hacer esto. La primera es que se rindan y sus lindos traseros no queden color rojo, o la otra es que les demos la peor paliza de su vida y queden seguramente inválidos. Así que ustedes deciden. Astrid puso su hacha en la espalda y secretamente rogaba a los dioses que eligieran la mala. Las 3 vieron cómo todos sacaban su espada y la sonrisa de Astrid creció. Ana suspiró, seguramente estaba metida en algo turbio y la que habló fue Elsa. Veo que tus deseos se hicieron realidad. La rubia sonrió aún. ¿Qué puedo decir? Quizás Naruto me haya pegado un poco de su locura. Las 3 rieron ante el chascarrillo. Se vio a un dúo de caballeros con la firme intención de acabar de un solo movimiento el juego, pero Elsa desenvainó su sable y bloqueó ambas espadas con firmeza asombrosa, así que tienen una posición de nivel 2, esto será pan comido, habló la rubia dando un corte transversal que dejó heridos a ambos. Astrid rió y lanzó su hacha contra otro. Ana desenvainó su espada y dando un paso rápido para evadir un tajo diagonal de un soldado que sufrió un corte desde la cadera hasta el cuello cortando toda la médula espinal. Demasiado lento, susurró la joven pelirroja que dio una patada giratoria rompiendo los dientes de otro soldado y causando un trauma cerebral. Astrid dio un brinco antes de degollar a 3 personas de un solo tajo. Ja, las clases de Naruto de verdad sirvieron, habló la rubia que reanudó el ataque. Las 3 féminas se fueron adentrando en el buque de vapor y conforme avanzaban mayor número de tropas eran las que había. Esto es justo lo que Naruto dijo, hemos matado como a unos 2000 hombres y aún hay un chingo, ¿no pueden traer menos tropas? Elsa lanzó un comentario casual y luego una pregunta que tenía una simple respuesta. De ser así, Naruto hubiera hecho un ataque directo. Él sabía que estos tontos enviarían a sus mayores ejércitos al ataque, respondió Astrid viendo que aún quedaban bastantes tropas. Genial, esto es vida pura, ahora entiendo perfectamente cómo es ser Naruto en su día a día, comentó Ana cuando tiró a un artillero por las escaleras causando una gran explosión. Eso dolió, susurró después de ver el desastre causado. No lo compares, él pude estar más de 8 horas peleando sin descanso, habló Astrid con esfuerzo al tratar de detener a 3 personas
personas a la vez. Elsa dio un empujón que desvió a 2 lanceros y apuñaló a uno en el corazón y a otro lo partió por la mitad. Eso es una locura, pero siendo quien es no me sorprende. Si Ana tiene su energía quizás también pueda llegar a hacerlo, comentó casualmente la joven antes de dar una vuelta en el piso evadiendo a 2 batalladores. El último lugar que había por explorar era la cabina del capitán. Al entrar en ella se vieron las caras con al menos 200 hombres armados. ¿Saben? Siempre he querido hacerles esta pregunta, ¿por qué los reinos solo usan a hombres como tropas? Preguntó la rubia vikinga, que francamente se había quedado con la duda hasta ese día. Es por el sistema patriarcal de los reyes. Ellos creen que una mujer es solo un adorno y compañera sexual destinada a la crianza de los niños. Se nos ha inculcado que no tenemos voz ni voto en las decisiones del reino a menos que nuestros esposos los autoricen. Somos las finas damas refinadas de callar y acatar órdenes, contestó Elsa con la cara llena de molestia y sus palabras llenas de veneno. Astrid en cambio rió. Bueno, me alegra que Naruto esté dispuesto a destrozar todo ese maldito sistema de una vez por todas. Me provoca náuseas el solo imaginarme ser una princesa. Las 2 féminas le vieron con cara dura. Sin ofender, aclaró la rubia antes de matar al último de sus enemigos y ver al capitán. Parley, hablo antes que las 3 féminas. ¿Qué es un parley? Preguntó nuevamente Astrid. Es un código de piratas y marinos en general, se usa para que los enemigos no les hagan daño, es un trato entre 2 hombres, explicó Ana con recelo. Bueno, mala suerte para ti, ya que no soy marinera, tampoco soy princesa y por último soy mujer. Hablo antes de cortar la cabeza del capitán sin miramientos. Maravillosa jugada, halagó Elsa con admiración pura. En los navíos transatlánticos Patán, Patapez e Hippo se dividieron cada uno un par, para así aligerar la carga de todos y no dar oportunidad a los barcos enemigos que les atacarán, y hablando de ello Patán fue el primero en atacar, aterrizó y rápidamente hizo su camino hasta la zona donde podrían guardar la pólvora. Con su poderosa maza el moreno fue derribando a soldados, partiendo cabezas, rompiendo todo tipo de huesos y también dejando estériles a varios. Esto es tan fácil como quitarle un dulce a un niño. Con mis sorprendentes habilidades y las clases de ese rubio sin cerebro, yo Patán Jorgensen me he convertido en el ser más poderoso del mundo mundial. Los dioses deberán venerarme de ahora en adelante. La arrogancia de nuestro vikingo de baja estatura se podía oír a kilómetros. Es sí que no tiene abuela, comentó uno de los soldados viendo al moreno. Sereno moreno, con mi abuelita nadie se mete, ¿entendiste? Amenazó el moreno con la maza en la parte baja del soldado, quien solo pudo decir, mis panditas, antes de caer por uno de los costados hasta el último piso del barco. ¿Cuántos niveles tiene el barco? Preguntó al guardia que acompañaba al soldado. Normal 6, pero estos tienen 12, Patán asintió antes de golpear la cabeza del hombre y arrojarlo por el mismo espacio que su compañero. Música para mis oídos, comentó antes de dar media vuelta. Luego de bajar por 3 plantas más, Patán encontró lo que buscaba, tomó 2 barriles y empezó a extender la pólvora antes de un nivel arriba, encenderla y salir corriendo para no morir con las demás tropas. Subió a cubierta y Colmillo ya lo esperaba para huir cual cohete. Mientras que con Patapez tenía más facilidad por su robusto cuerpo, pero tuvo varios problemas en un principio para la batalla por su naturaleza de no matar, pero sabiendo que si él dejaba vivos a estos sujetos el mundo y como lo conocía cambiaría. Solo así puedo seguir adelante y también gracias al alter ego que Patán sembró en él. Yo no me dejaré vencer y pelearé por mis seres queridos, se decía con cada enemigo que caía. Si me derrocan mis amigos perecerán, continuaba su discurso motivacional abriéndose paso por las armas enemigas. Los dragones serán exterminados, habló dando un puñetazo limpio a un lancero. Mi familia depende de esta batalla, el honor de mis ancestros no será mancillado por burgueses indeseables, las mujeres no serán violadas y mis hermanos berkianos y arendendinos no serán esclavizados. Moriré por todos y abrazaré el reino de Ela con gusto si aseguro un buen futuro para mi familia, rugió nuestro vikingo amante de los dragones a todo pulmón y sin dolor alguno. En el último par de transatlánticos Hippo tenía la vista siempre alerta y a Chimuelo cubriendo sus espaldas. ¿Crees que debería de dar el siguiente paso?, preguntó el castaño a su fiel amigo, quien le vio con cara de ¿en serio? No me mires así, es importante que me ayudes. No puedo ir y decirle a Naruto hola hermano, quiero que dejes a Elsa ser mi novia. ¡No! Eso sería aterrador. Naruto está medio loco y francamente sería demasiado para él saber que su hermano adoptivo quiere ser el novio de su hermana biológica.
El dragón puso una cara de póker sacando de quicio al vikingo. Bueno, quizás sí le agrade la idea, pero eso es un más perturbador, además sería un exceso de su parte. Está bien que su cerebro no pueda usar la lógica en las cosas, pero eso sería el colmo de colmos. Sin que lo supiera Ippo, Naruto estornudó durante su batalla en el buque de guerra. ¿Sabes? Olvida eso, no sé qué tan bueno sería que fuera mi novia. Francamente siento que tenemos una conexión inexplicable, pero luego recuerdo que quizás esa conexión es Naruto, aunque siéndome honesto dudo que él sea eso, y te daré mis razones. La primera es que ambos tenemos un hermano mayor, el mismo pero diferente cara. La segunda es que ambos somos incomprendidos, y no negaré que Naruto trató de entendernos a los dos, pero francamente no era muy bueno en ese aspecto. Tercera, los dos nos hemos dado cuenta de que creo que podría ir y pedirle que sea mi novia después de esta loca batalla. Chimuelo solo asentía sin emoción alguna, ya que el pensamiento del dragón solo era que él también tiene problemas para relacionarse con su contraparte. En los acorazados había ciertos aspectos que Ater tenía que controlar. No pueden volar la pólvora, decía la morena al dúo de rubios idiotas que se la pasaban volando cosas a diestra y siniestra. ¿Por qué no? Preguntó Brutilda, porque Naruto dijo maten y sin hacer ruido no vuelven todo por los aires. Explicó con la voz cargada de desesperación. Sí, pero también dijo que hubiéramos la flota completa, comentó Brutáceo de manera perspicaz. Sí, pero no creo que volarla sea la solución. Creo que él quiere hundir el barco con un disparo preciso en el casco del barco, de ese modo no hacemos ruido. Eater cerró los ojos un solo segundo y al abrirlos los mellizos ya habían encendido el camino de pólvora que hicieron. Por los calzones de Hippo, exclamó la morena antes de salir del acorazado como alma que lleva el diablo. Naruto por su parte veía a cada uno de los soldados en la cubierta del buque de guerra, muy perros sarnosos de poca materia gris, y me dirigió al trío de aristócratas con la perspectiva de vida más corta y también con el más bajo número de neuronas que Odín puede otorgar. En los siguientes instantes, mataré a cada uno de ustedes dejando aún vivir para que envíe el mensaje al consejo. Además de eso me veré en la obligación de torturar a los 3 focos de Ai por lo que provocaron, y eso será durante 15 minutos que me tomará destripar, decapitar, disecar, congelar y freír a cada uno de los soldados que hay en este navío. Por su amable comprensión y tiempo, gracias y buenas noches. Habló el rubio antes de hacer una reverencia y lanzarse de cabeza al combate. Nuestro héroe daba golpes, cortes y patadas a todos los hombres que se veían venir a él. De vez en cuando el rubio estornudaba y los nobles le decían salud y él respondía gracias para luego retomar el combate. Después de 10 minutos Naruto dio un fuerte salto que le permitió llegar al camarote donde los 3 hombres se encontraban. El rubio sacó una cartera llena de dagas las cuales empezó a enterrar en cada uno de los puntos más vulnerables de sus enemigos. Eso los mantendrá en su lugar. Ahora debo volver al trabajo, comentó el vikingo real antes de rugir e ir a la batalla. El término de la batalla llegó justo cuando llegaron los 15 minutos. Naruto había atado al capitán del buque y se dirigió a los nobles con cara de asco puro. Muy bien, ahora antes de matarlos, quiero que me digan quién fue el que ordenó el ataque a Arendelle hace años. Preguntó el rubio mientras se servía un licor y lo escupía por su asqueroso sabor. No te diremos nada, respondió Malcholuite con aparente valor. Oh, claro que harán, o de lo contrario usaré esto. Naruto sacó un pequeño frasco de no más 20 gotas. ¿Qué es eso? Preguntó Lumbertin curioso. Esto es ácido de ala cambiante, unas cuantas gotas y sus cuerpos arderán de manera muy dolorosa hasta la muerte. La cara pálida de los concejales decía mucho. Fueron órdenes del mestre Stark, él ordenó que tus padres te entregarán y también ordenó que atacáramos a Arendelle, respondió Auercallón. Bien, ¿qué significa eso de demonio helado? Preguntó el rubio sacando una cara de molestia en los 3, es una vieja leyenda, nuestros ancianos bisabuelos nos decían que el mundo fue creado por Atohara, Ifife, Miwa, Seati, Kawiai, estas 5 entidades dieron forma al mundo, también dieron vida a muchas especies, pero el humano fue su creación casi perfecta, ya que había alguien que no podía estar quieto sin decir nada y Ichi, el demonio helado. Este ser corrosivo y déspota dio al ser humano las emociones negativas, esto crearía la historia según él y no se equivocó.
No obstante, Ichi no era tan oscuro. Hay un pergamino que relata que el monstruo tuvo amoríos con Atohalai Seati, dando a luz a Willy Beast Cryostyle y Esgriosadai Amethyst, dos seres que son tan parecidos pero a la vez tan diferentes. Uno es oscuro y de mentalidad guerrera y otro es vulnerable y de mentalidad sumisa. Ellos dos tienen en sus manos el destino del mundo. Naruto quiso hablar pero dos explosiones le alarmaron. Pedazo de idiotas, susurró antes de crear varias estacas de hielo y atravesar los corazones de los concejales y llamar a Hydra para volar al origen de la explosión. Todas las tropas estaban en shock ante lo que había ocurrido. ¿Qué pasó? Rugió Naruto con tanta autoridad y fuerza que asustó a todos. Pero Naruto no continuó ya que una enorme serpiente dio una mordida que asustó a todos. Muevan las alas ahora, gritó el rubio ordenando las acciones evasivas. Los jinetes vieron la serpiente tan horrenda como el negro de la muerta vestida de rayas cobre y ojos rojos cual rubí ensangrentado inyectados en furia destructiva. Esa cosa es la Yakumama. Preguntó Brutilda algo asustada. Así es, esa cosa es la Yakumama. Ahora bien, tenemos que tomar las cosas tranquilas. No quiero que... Naruto se vio interrumpido por el rugido bélico de Brutatio y Patán. Disparen con todo, se oyó sacando canas verdes en Naruto. Los dragones atacaban de lado a lado con tanta fuerza que las explosiones se retumban de forma caótica. Naruto pudo ver desde la lejanía como algo más se acercaban. Cálculo donde emergería y emprendió vuelo, sacando a Astrid y Elsa de la zona y rugió, largo de ahí, pero los 10 soldados no tuvieron tiempo de reaccionar y fueron atravesados por una enorme criatura que todos reconocieron, Basilisco. Con eso en el aire Patán estaba dispuesto a gritar pero algo les interrumpió. Donde tú y ese cabeza de carnero abran la boca, yo mismo me aseguraré de que nunca vuelvan a pronunciar palabra alguna. La voz de Naruto estaba cargada de odio y deseos de matarlos lentamente. El rubio vio al dúo de monstruos que tenían una mirada de muerte cargada en sus ojos. Naruto parpadeó. Deberían estar muertos desde que vieron los ojos del basilisco. Eso le dio una idea al rubio. Ambos estaban aún dormidos. Escuchen con atención, ambas serpientes aún están dormidas, se están moviendo por inercia e instinto, así que debemos de movernos rápidamente. Los que tengan nader mortífero, pesadilla monstruosa y cola quemante quédense atrás, y mantengan el fuego a distancia para desviar la atención de los Gronkle y Cremallerus espantoso. Furias y rompe tormentas conmigo, haremos de ese dúo una brocheta al carbón. ¿Todos vieron al rubio? ¿Qué es una brocha al carbón? Preguntó Brutilda. No tengo idea, pero suena delicioso, comentó el rubio antes de lanzarse contra las serpientes. La batalla inició, todos unidos contra dos criaturas destructivas de larga longevidad y posiblemente habilidades que nadie conoce. Los pesos pesados hicieron lo suyo y empezaron a rondar por las cabezas de los reptiles de sangre fría, sacándolas de quicio no solo por no poder atraparlas sino también por los disparos incesantes de la artillería. Naruto entonces sobrevoló al basilisco y habló: Ana, maniobra de distracción, par de tarugos, quiero que dejen ciega a esa serpiente. Elsa asintió. ¿Era necesario el insulto? Preguntó el castaño. No hablaba con ustedes, le decía a Chimuelo y Estela. Los dos jinetes rieron nerviosamente y Ana aprovechó para decirles: vaya, parece que ustedes tienen mucho de qué hablar, pero no dijo más ya que inició las tácticas de distracción. Los mellizos vieron al rubio hacer las maniobras de distracción y lo imitaron. Oye, tu serpiente sobrealimentada, ¿tú puedes respondernos esta pregunta? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Si la serpiente estaba molesta antes, ahora entendía una cara en blanco absoluto. Hasta las serpientes saben que no tienen cerebro, comentó Eater viendo directamente al dúo de idiotas que hablaban con el reptil gigante. Los dos hermanos atacaron rápidamente al reptil gigante que trataba de enfocar a cada uno de los dragones, pasando de largo el hecho de que las dos furias le habían cortado camino para dejarla ciega, y cuando lo hizo fue demasiado tarde ya que ambos dragones cortaron los ojos con sus bocas y garras, causando gritos de puro dolor en el reptil. Eso puede servir de vez en cuando, habló Naruto viendo a los mellizos que tenían a la serpiente mareada ante la pregunta constante de ellos. ¿Será mejor que los mates ahora mismo? Comentó casualmente Ana viendo con fuerza a los reptiles. Muy bien, amigo, es hora de usar el nuevo movimiento. Hydra asintió antes de alzar el vuelo y cargar grandes cantidades de rayos en sus cuernos que se dirigían a su boca. Voltaje relámpago cristal, susurró el rubio antes de que Hydra escutiera un rayo presurizado que cortó. Tropas gritaron alegres por la victoria, pero tanto Naruto como Hydra sintieron una presencia oscura detrás de ellos y antes de que pudieran hacer algo fueron lanzados a la montaña
central de isla con tanta fuerza que el sonido alarmó a los otros. Cada soldado y dragón estaba asombrado por el poder que lanzó a sus líderes de ese modo, pero había varias personas siendo los primeros jinetes quienes tenían el color blanco en su rostro. La razón de ello era porque Naruto, el vikingo más famoso de todos los tiempos, tenía todo el lado izquierdo de su cabeza sangrando y Hidra el derecho. Naruto está herido, susurró Astrid captando la atención de sus tropas. Sí, pero no es para tanto, habló Ana, pero el color de sus amigos no le daba una buena espina. Te equivocas, Naruto jamás ha sangrado por un golpe por más fuerza que tenga el enemigo, sus heridas han sido después de haber estado luchando más de 8 horas, que un solo golpe le haya herido a ese punto solo me asusta, comentó Hippo para mala suerte de las dos princesas y tropas. Devorador, rugió con tanta fuerza Naruto que las tropas se dieron vuelta para ver a la peor pesadilla de esa isla. Delante de las tropas de Berky Arendelle una serpiente de más de 50 metros de largo, con las dimensiones de una montaña a lo ancho y dos ojos morados tan oscuros que el abismo del reino perteneciente a Zurtur era un jardín de flores. El reptil tenía unas escamas oliva metálico con bronce, 5 cuernos enormes distribuidos a cada lado de su rostro y nuca, estos eran unidos por una membrana transparente color aceite oliva, pero su aterrador aspecto concluía con 2 colmillos del tamaño de una persona adulta. Estamos muertos, susurró uno de los soldados antes de oír un rugido y algunos huir pero otros ser lanzados por la criatura matándolos en el proceso. Ese monstruo nos ha dejado en números rojos, habló Astrid al ver que solo las dos Arendelle, Hippo, Eater, Patapez, Patán, los mellizos y ella habían sobrevivido al ataque. Bueno, también lo había hecho su esposo, pero dudaba que él estuvieran en condiciones de pelear. Escuchen bien lo que diré porque no habrá lugar para errores, si esa cosa nos sigue nadie sobrevivirá para contarlo. Los demás se giraron a ver a su rubio favorito quien aprecia con Hidra malheridos y listos para continuar con la batalla. Nadie quería objetar, tenían que seguir el plan del rubio si querían salir de ahí vivos. El devorador esperó a que los jinetes hicieran su plan, estaba tan seguro de él mismo que daba la batalla por victoria a su favor, así que cuando los dragones huyeron menos el rubio y el morada se asombró, no sé si puedes entenderme pero te diré algo. Hoy es el día en que morirás, y acto seguido tanto Hidra como Naruto entraron en modo alfa antes de lanzarse al ataque. El reptil gigante simplemente evadió un ataque de nuestro dragón maestro, pero el ataque de Naruto se lo comió entero. El rubio sonrió antes de acelerar el vuelo. La serpiente quiso atacar a nuestro héroe, pero una explosión en el cráneo de la L le impidió hacerlo. Girando el rostro no vio nada, así que volvió a su objetivo, que ya volvía con varios disparos de rayos y hielo, sumando al fuego blanco de Hidra. La serpiente se sacudió los ataques cuando sintió que las llamas quemaban su membrana, abrió la boca solo para recibir un disparo de magnesio y una fuerte carga de lava. Los jinetes después de atacar se movieron rápidamente avanzando lentamente con mientras el rubio podía hacer de distracción. Ana apreció cayendo en picada cuando Naruto estaba por recibir un golpe de la cola disparando en el eje central y desviando la dirección del ataque, dando una vuelta de 180 grados la joven pelirroja atacó en punto más débil de la criatura eliminando un colmillo en el proceso. Si quedan 3, hablo con orgullo cuando esté de reparo de inmediato, a por todos los, rugió Ana en tono bajo evitando ser regalada por sus hermanos. Naruto suspiró y se lanza de cabeza al ataque por la parte baja de la mandíbula antes de que ambos tanto jinete como dragón dieran un gran ataque que paró en seco a su enemigo. Hazlo, apuró el rubio cuando del cielo cayó Elsa con su sable desenvainado y lo clavó en el centro de la criatura matándola en el proceso. Naruto y los demás bajaron a tierra donde solo poner pie en ella Naruto empezó a correr contra un trío muy específico. Brutacio, Brutilda y Patán no supieron qué es lo que los golpeó hasta que la voz oscura de Naruto les orientó. Ustedes son la peor fuerza que un líder pudiera tener, les dije específicamente que no hicieran ruido y que hubieran los barcos, no que volaran todo por los aires sin medir las consecuencias. Han matado a 9 soldados y a 9 dragones por culpa de ustedes 3, tenían órdenes simples y no pueden seguirlas, no saben las ganas que tengo de matarlos en este instante, no tienen idea lo que me está pasando por la cabeza en estos momentos. Vayan por los cuerpos de todos y no vuelvan hasta que el último de ellos esté con ustedes. Los 3 asintieron y volaron rápidamente antes de que el rubio cambiara de opinión. Astrid se acercó a él y le sentó,
Creo que debes de relajarte, hay que ver tus heridas y las de Ghidra. Elsa revisa de Ghidra. Yo trataré. Rubia a la albina, quien asintió y fue a ver al dragón. Estuvimos tan cerca, susurró el rubio con la voz a punto de quebrarse. No fue tu culpa, tú diste las órdenes y ellos no las siguieron al pie de la letra. Astrid trató de calmar a su marido, retiró la capa de jefe y la playera dejando ver una herida bastante mala en el costado derecho de Naruto. ¿Qué te golpeó? Preguntó la rubia. Un trozo de plomo con hierro. La rica era más fría de lo normal, comentó de manera casual. Astrid tomó agua de una cantinflora y la vertió sobre la herida del rubio. Luego se quitó el chaleco rojo que tenía y lo puso en la herida procurando hacer presión. Luego sacó una venda de las bolsas de tormenta y procedió a amarrar al rubio. No está tan mal, un par de huesos rotos, pero nada de gravedad, puede volar y demás, pero me preocupa el corte sobre el ojo derecho. Habló Elsa con miedo a que esto pudiera causar problemas. Patapez se acercó y empezó a tratar al dragón. Ambos son tan duros de vencer, comentó Astrid con una sonrisa que fue contagiada a Naruto. Las pocas tropas que partieron fueron recibidas por Bokón. ¿Qué pasó? Preguntó el Bigotes. Nos apuñalaron por la espalda, habló con odio Naruto viendo al trío de idiotas. Preparen barcos para esta noche, hay muchos cuerpos que enviar al Valhalla, ordenó el rubio antes de ver a los padres de Brutacio y Brutilda, así como a Spikellaout. Los mellizos y Patán quedan suspendidos de las tropas y de esta guerra hasta que termine. Demostraron que son más peligrosos que el enemigo, despertaron a 3 monstruos que matarán a nuestras tropas, no puedo confiar en ellos para algo como esto. Los 3 vieron a los jóvenes quienes agacharon las miradas evadiendo a sus padres. Naruto no dio 2 pasos cuando fue interceptado por 3 entidades, Dagur, Mala y la líder de las doncellas aladas. Preguntó el rubio con curiosidad. Me apena lo que acabo de oír, hermano, pero tenemos problemas más grandes. La isla de los defensores del ala y la de las 2 doncellas aladas fue atacada por barcos de alta tecnología y hombres con armaduras de colores brillantes y relucientes, comentó Dagur algo molesto, pero el humor de Naruto solo empeoró. Esos malditos hijos de puta, ¿qué mierda han hecho? Preguntó casi soltando fuego por los ojos. Una invasión a gran escala, no dejaron muchos sobrevivientes, el Erupciodón y varios látigo afilado cayeron dejando a la especie en peligro de extinción. El rubio apretó su puño y golpeó una de las rocas que más cercanas estaban y la hizo polvo de la fuerza imprimida. Busquen hogar, Hippo, irás a vivir con nosotros, quiero que dejes a Dagur la cabaña donde vives, esto solo puede empeorar, habló el rubio con tanto odio y dolor que los presentes no sabían qué decir, solo asentir. El rubio quiso dar un paso a su hogar, pero el grito de un vigía le detuvo, le tendió la mano a Patapez y este le entregó el telescopio. El rubio buscó con él y los 2 símbolos le pusieron el alma fuera de su cuerpo. Vayan y ayúdenlos. Los más cercanos asintieron y trajeron los barcos que para asombro suyo cargaban 4 y 5 personas cada uno. Mérida, Rapunzel. Habló Naruto cuando se acercó de ellos. Las mencionadas estaban en un grave estado. El rubio rápidamente pidió que los ayudaran, pero Mérida y Rapunzel le tomaron. Los mato, a los 2 los mato, no dejo a nada con vida. Los sollozos de ambas le interrumpieron viendo a sus hermanas. Estas se las llevaron poco a poco, permitiendo que el vikingo viera directamente a los cuerpos. Astrid a su lado solo cubrió su boca con su mano y abrazó al rubio. Esperaba que no fuera real. Habló Naruto con la voz cansada y dolida. Pero ahora mismo no puedo romperme, por ustedes, por mis padres y por todo, me mantendré más firme que nunca y haré pagar a cada uno de los miserables insectos que hay en este consejo. Naruto puso una mano sobre 2 más pequeñas y las apretó con furia. Se los prometo, tía Elinor y Ariana, voy a asesinarlos y traeré la paz a nuestros descendientes. Las lágrimas caían sin pena alguna por la cara de Naruto, quien tenía sus ojos tan fríos e inyectados por la sangre de sus enemigos. La noche había caído en Berk, el pueblo entero estaba reunido para el entierro de los valientes guerreros que pelearon con honor y valor contra los monstruos de la naturaleza y el Consejo Real. Pero también estaban los 2 pares de reyes de Dumbrok y Corona, quienes fueron víctimas de un ataque a traición por los concejales. Que las valquirias guíen su camino hasta el Valhalla, que Odín cuide de sus almas en la gloria eterna de los dioses, que el fuego de sus hazañas nunca se apague y que los cuernos suenen cuando el descanso eterno les sea concedido. Naruto hizo una pausa y luego continuó, este día hemos perdido, amigos, hermanos, familia y camaradas. Pero su nombre y sacrificio no caerá en mala enseñanza, sus sacrificios no serán olvidados y por ustedes salvaremos a muchos otros, así que, descansen hijos míos, que el amanecer aún no está perdido.
Con esas palabras el rubio cargó el arco junto a una flecha incendiada, la flecha cruzó el cielo cayendo sobre un bote insignia que tenía a sus tíos, las siguientes flechas fueron las de Rapunzel y Mérida, el resto de las personas y dragones lanzaron su fuego y el mar que rodeaba a Berk se llenará de luces rojas como el sol del atardecer tan lúgubre y enigmático que nadie puede comprender. Naruto quedó quieto en su lugar observando los barcos partir y perderse en la distancia. Astrid se acercó al rubio y lo abrazó lentamente dándole calor al vikingo. Sé que quieres matarlos en un solo movimiento pero tú no harás, comentó la rubia a su esposo. Sí, hay muchas formas de hacerlo pero nosotros seríamos los que más perderíamos así que no tiene caso, pero no descartó un ataque a gran escala, comentó a su esposa con la voz pacífica y el viento frío congelando sus cuerpos. Todos vayan a dormir, mañana será un día largo y necesitan toda su energía. Los aldeanos asintieron a las órdenes dadas por su jefe. Naruto tomó a sus hermanas y primas mientras las guiaba a su hogar. Una vez en la casa, todos se encontraban en su habitación descansando o al menos eso intentaban, Mérida, los trillizos, Rapunzel, Elsa y Anna. Pero no podían hacerlo, les habían arrebatado todo y francamente no podían dejar que su mente se calmara, así que todas con cuidado de no despertar a los demás se dirigieron a la habitación del rubio pero se toparon en la puerta. Creo que nadie pude dormir, comentó la albina con cierto humor negro. ¿Sí, creen que esté despierto? Preguntó Ana. Las otras querían dar sus hipótesis, pero la voz de Naruto las interrumpido. Entren de una maldita vez. Esa simple frase les dio la respuesta que querían. Una a una entraron a la habitación del rubio quien al verlas solo negó y señaló el espacio entre Astrid y él. Las otras creían que estaba loco y creía que todos cabrían en ese cama pero asintieron sin rechistar. Para sorpresa de las princesas todos entraban en la pequeña cama. Esto sí que no me lo esperaba, comentó Mérida asombrada por el tamaño de la cama. Naruto la hizo pensando en una noche como estás, un día en que nuestros hijos estuvieran tan asustados que necesitarán de nuestra protección, paranoico como él solo, comentó Astrid medio dormida. Naruto Río sin duda eran como una pequeña familia, estaban Astrid y él a los lados, luego Elsa y Mérida a sus respectivos lados, después Ana y Rapunzel custodiando a los trillizos. Jamás había hecho esto con mis padres, comentó Mérida, mi madre lo hacía muy seguido, aún puedo recordar esos días con tranquilidad, comentó el rubio sin cuidado. Mamá siempre nos cantaba una canción de cuna antes de dormir, continuó Ana aún con el dolor en su pecho, mi madre siempre me arropaba, comentó Mérida con tranquilidad, la mía siempre me amenazaba con tirarme un hacha si no me dormía temprano. Esta vez fue el turno de Astrid para hablar y causó risas en los demás. Si el rubio, que no te oiga o me dejara viuda, se burló la vikinga de su marido, la que creía que era mi madre siempre me decía que el mundo era peligroso. Rapunzel también aportó a la conversación, lo que daría por escuchar la canción de mamá una vez más. Elsa por más mayor que fuera habló como una niña indefensa que quería protección. Naruto subió la cobija aún más y las medio arrotó, alzó su mano cerrando sus dedos menos el meñique y empezó a cantar. Donde se usen viento y mar, un río lleva mil memorias que hay, duerman ya y en calma estén, pues él conserva lo que fue. Naruto empezó a mover de arriba a abajo sobre el rostro de uno de los trillizos dejándolo durmiendo, repitió la acción con los otros dos para pasar a Rapunzel. En sus aguas hay verdad, y a tus dudas te responderá, su voz honda buscarás, si lejos va será el final. Rapunzel cayó dormida y pocos segundos después Ana igual. Mérida vio el meñique de Naruto subir y bajar causando un trance que poco a poco la hacía olvidar todo lo que había ocurrido ese día. A quien escuché cantará, y en su canción la magia va, más di si puedes soportar, y enfrentar que ha de revelar. La última en dormir era Elsa quien al ver que Naruto se sabía la canción de cuna solo, se imaginó que su madre se la había cantado hace mucho tiempo y por azares se quedó grabada en su cabeza hasta el día de hoy. Donde se unen viento y mar, una madre mil memorias trae, a tu hogar has de volver, es donde está lo que, de fue. Naruto terminó de dormir a todos, pero Elsa aún alcanzó a decir algo. Te quiero hermano. Astrid parpadeó ante las palabras y el rubio se quedó de piedra. Lo que sea que hayas hecho debes de hacerlo más seguido, comentó la vikinga con cara de entusiasmo. No, de hacerlo quizás no sea tan especial. Hay cosas que nos cuesta decir abiertamente y solo una vez en la vida podremos decirlas sin que podamos detenerlas, por ello es que debemos de atesorar momentos como este, porque cuando sea el momento de entregar cuentas al Valhalla no nos lleváramos nada material solo lo hermoso de nuestros recuerdos. Astrid sonrió suavemente,
Había muchas cosas que su marido decía, pero como estas eran tan lindas que jamás podría aburrirse de ellas, Naruto sonrió y empezó a pasar el meñique por la cara de la rubia. ¿No verdad que soy tan débil como ellos? Jamás, 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 Astrid trató de oponerse con suma voluntad. El rubio miró las estrellas por la ventana y supo que pronto amanecerá, se movió con sumo cuidado y le dio su almohada a Elsa para que no sintiera el frío de la madrugada, caminó un poco, sacó su ropa y se vistió en la sala. Naruto vio su capa de jefe con tanta nostalgia que pequeñas lágrimas empezaron a caer por sus ojos. Jamás me puse a pensar en lo que significaba traer esta capa sobre tus hombros. Ahora creo tener una idea de lo que pasaste, padre. Viejos reyes de Arendelle y ancestrales jefes, denme sus fuerzas y rueguen porque el mundo cambie con nuestra causa. Naruto suspiró antes de ponerse la capa y salir por la puerta de su hogar. Afuera Ghidra estaba acercándose, pero Naruto negó y el dragón asintió dejando al rubio solo. Caminando por las calles aún desiertas de Berg, Naruto empezó a dejar salir todo el odio de su corazón. Jamás se había sentido así, el sonido por sí solo ya inundaba sus oídos cuando empezó sin darse cuenta a cantar. Me sentaré aquí y espero mi tiempo, mientras que toma conseguir lo que es justamente mío. Naruto empezó a caminar por las calles mientras el sonido en sus oídos se hacía más y más fuerte, dio un salto poniéndose sobre un tejado de una casa y fue brincando de techo a techo realizando parkour. Y no seré negado y todo lo que me queda es mi orgullo y me levantaré, romperlo, destrozarlo rompiendo las reglas, rompiendo un nuevo suelo. El rubio llegó a una de las montañas y dio un golpe seco creando un cráter en él, luego se presionó para empezar a subir con ayuda de sus poderes de hielo. Tuviste tu oportunidad, ahora se fue, un nuevo día, un nuevo amanecer. El rubio llegaba casi a la cima con el aspecto de poder derrotar a cualquiera que apareciera en ese momento. El sonido se hacía más y más fuerte, destrozado casi sus oídos por el exceso de ruido. Me sentaré aquí y esperaré pacientemente. Tarde para su último gran error. El bosque que ya hacía en la cima de montaña le ayudó aún más cuando empezó a caminar aún más arriba de lo que ya estaba, dando saltos de rama en rama. El rubio se fue acercando lentamente a un acantilado. Y no seré negado y todo lo que me queda es mi orgullo y me levantaré, romperlo, destrozarlo, rompiendo las reglas, rompiendo un nuevo suelo. Tuviste tu oportunidad, ahora se fue. Al llegar al borde del fin, nuestro protagonista sintió un deseo enorme de caer por el hilo, hizo deslizándose por el borde para sentir el aire frío en su cara y dispersar el sonido en sus oídos. Un nuevo día, un nuevo amanecer, yo controlo mi propio destino. Ahora, para ti, es demasiado tarde. Es mi sueño. Es mi manera. Es mi vida. Es mi dolor. ¡Oh, no! A punto de estamparse contra el suelo, Naruto dio un salto de luna que lo alejó del peligro y también le dio más energía que antes, cayó con las puntas de los pies y se giró para ver el pueblo bajo sus pies. Y no seré negado y todo lo que me queda es mi orgullo y me levantaré. Dando un vistazo y aún cantando, Naruto avanzó un par de pasos antes de bajar por una ladera poco profunda para llegar a la zona residencial de Arendelle. El rubio caminó dejando un camino helado por la zona y varias estructuras aterradoras. Romperlo, destrozarlo rompiendo las reglas, rompiendo un nuevo suelo. Tuviste tu oportunidad, ahora se fue. Lo que tomas, lo que has hecho, y no seré negado, y todo lo que me queda es mi orgullo y me levantaré. Naruto quedó justo al final del pueblo donde alguna vez estuvo la vieja catapulta. Con tanta fuerza gritó lo último de su canción antes de que una enorme fortaleza apareciera alrededor del rubio. Romperlo, destrozarlo rompiendo las reglas, rompiendo un nuevo suelo. Tuviste tu oportunidad, ahora se fue. Un nuevo día, un nuevo amanecer, sede del Consejo Real de los 40 Reinos. Así que el príncipe Naruto no solo pudo entrenar a sus tropas a un nivel mayor al del esperado, sino que también eliminó a 3 criaturas mitológicas que podrían destruir este lugar fácilmente, y la mayor proeza de este niño es que te dejó vivir para decirnos que el próximo lugar para la batalla será la isla Lima. El maestre Stark tenía la cara llena de frialdad y desesperación silenciosa. Jamás espero que alguien se atreviera a desafiar sus órdenes, pero ahora no solo había perdido a gran parte de su ejército,
sino que también tenía que lidiar con el problema de que esta guerra estaba entrenando en su segunda etapa y él apenas lo notó. Qué alegría me da saber que todo el consejo esté reunido o en su mayoría. Stark vio a alguien que francamente no quería ver en esos momentos. Lelouch, pronunció el hombre mayor. Así es, querido Tata, he venido a darte excelentes noticias. Stark se dio media vuelta para ver a su 16º tataranieto. Espero que por buenas noticias te refieras a que finalmente Callen está embarazada. El moreno vio al viejo con un semblante serio. Esto es un más importante que eso, mi querido Tata, me comentó un pajarito que tienen problemas con un tal príncipe Naruto Elnar Rodinsonador de Arendelle y, al que conocen como el príncipe muerto. Pues bueno, como muestra de buena fe y de que estoy listo para asumir el trono, he realizado un movimiento que mermará la voluntad de su enemigo. El consejo estaba alegre de saber que el futuro rey del imperio Stark había hecho su jugada, pero Anthony tenía la cara llena de venas. ¿Qué hiciste?, preguntó conteniendo el odio en su interior. Hice lo que tenía que hacer, tomé una armada de 200 buques de guerra y marché rumbo a Corona y Dumbrock. Mis tropas atacaron al mismo tiempo, dejando escapar a las princesas con los cuerpos de los anteriores reyes. Con esto le he enviado un mensaje a nuestro rebelde amigo: si no se somete, todo lo que ama morirá. Lelouch hizo una reverencia y el consejo estalló en aplausos, pero el golpe del bastón de Anthony bastó para que todo quedara en silencio. Tú, idiota de primer nivel, has sentenciado a nuestras familias y tierras a la exterminación absoluta. Le has arrebatado algo que ama este demente. Lo insistas a que venga y descuartice a cada persona poco a poco. Hiciste exactamente lo que quería evitar. Nos has enviado a la guerra abiertamente. Ruego, ¿por qué no hasta atacado a sus tribus aliadas? Anthony miró a su tataranieto, quien desvió la mirada con vergüenza. El maestre Stark le dio tremenda cachetada que dejó marcada la mano en el rostro del joven por toda su vida bajo arresto domiciliario. No quiero saber nada de ti. Hacías demasiado el trono que no miras bien el panorama de la batalla, has deshonrado a la familia. Lelouch se marchó como perro con la cola entre las patas. Stark vio a la ventana nuevamente y habló: envíen una carta a Berk, quizás aún haya oportunidad de poder solucionar esto sin derramar sangre azul. Tenemos que convencer al rey Naruto que estamos dispuestos a oír sus demandas y cumplirlas sin rechistar. Los concejales no sabían qué estaba haciendo el hombre, pero nadie iba a contradecir al líder supremo. Naruto veía el amanecer fijamente con una sola idea: el final está cerca. Stark, susurró el rubio con calma. En la sede del consejo todos se habían ido, dejando solo al maestre Stark. Rey Naruto, no sabes lo que haces, comentó el viejo emperador. No lo sé perfectamente, has jalado el gatillo de algo terrorífico que jamás podrás controlar. El rubio seguía viendo al sol. Puede que ya estés en marcha, pero no ganarás mientras yo esté vivo, declamó el anciano viendo una pintura de él mismo. Pero eso tiene solución, ya estás en las últimas y tus descendientes jamás estarán a mi altura, tus días están contados. Contraatacó el rubio mientras el sol salía desde el mar. Podré ser viejo y ciertamente y estoy en mis últimos días, pero pasaré ese día hasta que la batalla final me dé la victoria. Contraatacó el emperador poniéndose de pie. No habrá victoria para ti, solo el exterminio y el olvido en las páginas de la historia, sentenció el rubio viendo al hombre que más daño le había hecho. Escrita por ti, refutó con odio. Ya lo estoy haciendo y podré ganar más que solo mi venganza. No peques de soberbia, porque podrías sufrir más de la cuenta. Ya te sufrió bastante y es momento de que ustedes tomen un grano de su propio dolor. Pagarás caro por esta osadía. Ya no tengo nada que perder, me has arrebatado todo lo que yo no podía cuidar, así que estate listo, la guerra ya está en tus puertas. Venida mi hombre bélico de poco cerebro, la gran familia Stark siempre prevalece ante las adversidades. Tal vez tus ancestros lo hayan hecho, pero tú no podrás, porque desde hace 23 años vives con miedo, y ese será tu mayor error. Entonces, ven, irá la cara como el hombre bárbaro que eres. El momento está cerca. Solo uno quedará de pie. Justicia es lo que caerá sobre ti por las atrocidades contra el consejo. Libertad es lo que obtendré, me apodero de ella cuando tu falsa justicia caiga, así que está alerta porque no habrá clemencia. No habrá cuartel en ... ¿Quién ganará? Ambos terminaron viéndose de manera fría pero desafiante ante las palabras de los otros. Lelouch entraba en una sala de sus dominios, en ella se hallan Itachi, Sasuke y Jackson. Los tres, al ver entrar al joven emperador, supieron que todos no tuvo éxito.
¿Te regañaron? Se burló Sasuke sin censura. Cierra la boca, perro de segunda. Tal vez mi plan de acción fue precipitado, pero estoy convencido que ganaremos la guerra. Lelouch tenía el aspecto de un villano de primera categoría, no lo aseguraría. Él fue quien atacó el barco de Sakura cuando viajaban por los territorios de Berk. No tuvo miedo de matar a todos los que se opusieron. Dejó un trauma en mi esposa y quizás en muchas personas más que tan solo con recordarlo tienen pesadillas. Comentó Sasuke seriamente sin dar muestra de burla o diversión en su cara. No creo que debamos hacer algo, ya estamos muertos. Todos rieron ante el comentario de Itachi, pero en su interior lo sabían y eso les aterraba. El Sacro Imperio de Stark, cuya historias formación se relata a unos 400 años atrás, fue fundado por los caballeros de Arturo Pendragon. Tras la caída del rey de Inglaterra, los caballeros reunieron a todos los pueblos posibles y fundaron la nación de Watanabe, lugar que actualmente es la capital del Imperio Stark. La historia de este lugar tan utópico se ha forjado por letras que ciertamente fueron alteradas, entre ellas el nombre del imperio, que anteriormente era Pendragon, cambió cuando el tercer caballero se impuso sobre los demás, atacó a los dos hombres más cercanos a su anterior monarca, Lancelot y Merlin, obteniendo el poder máximo para sí mismo. Fue desde ese día que el Imperio Stark trascendió lo que el mundo conocía hasta ese momento, y ciertamente el pueblo no sabía qué era verdad y qué mentira, solo confiaban en la sagrada familia de los Stark. Tan ciego era su amor por ellos que la discriminación y las diferencias de clases eran nulas, pero siempre sería una farsa de los nobles para el pueblo, porque no había funcionarios mestizos en los altos cargos del imperio, ningún hijo bastardo tenía voz o voto en las decisiones del heredero legítimo, ningún hombre de color podría tener un cargo sin duda la mujer no tenía voz, solo era un instrumento más en la vida de los hombres del imperio, y por ello no era tan raro ver que un hijo le faltará el respeto a su madre si creía que estaba lastimando su orgullo. Este era el Sacro Imperio Stark. Lelouch había vuelto a su casa, con el humor algo decaído por las duras palabras de su tata. Entró en casa, donde fue recibido por una bella mujer. Bienvenido, cariño, ¿cómo estuvo tu reunión con el emperador? Preguntó la mujer. Ella era Catelyn Stark, esposa de Lelouch Stark, uno de los 4 elegidos para heredar el trono por el emperador mismo. Ya te he dicho que no es emperador, es tu abuelo ahora. Trata con el debido respeto a tu familiar Catelyn, aunque ciertamente ese hombre jamás ha actuado como un buen tata, incluía después de mi brillante despliegue de intelecto. Mi tatarabuelo sigue empeñado en que me falta mucho por aprender. Lelouch había tomado asiento en su sillón favorito mientras desplegaba el diario de ese día. Era un hábito en él y el haber perdido una semana sin noticias le tenía nervioso. Ya veo, a mi parecer era bastante buena la idea de atacar al enemigo en su punto débil y orillarlo a que se rindiera. Quizás debiste informar primero para que tu tata te diera consejos. Después de todo, un emperador sabía oye el consejo de los más viejos. Lelouch vio a su mujer con un poco de sorpresa. Quizás lo tome en cuenta la próxima vez. Por ahora quiero que me pongas al tanto de mi presencia. Lelouch cambió de tema. Jamás aceptaría que su mujer tenía la razón absoluta, eso sería denigrante para él. Bueno, la política no ha cambiado mucho, solo hubo un aumento en la popularidad de Aizen. También la gente armó un escándalo por la pelea callejera que tuvieron Tsukasa y Riser después de una discusión. También estuve con Rindu unos días y ya supe que está embarazada, y algo muy importante ocurrió, se celebró la boda de Aizen con Rukia hace 3 días. Lelouch dejó de leer y miró duramente a su esposa. ¿Es broma?, preguntó el moreno pensando que el mundo no podría estar más de cabeza. No, es cierto, tu amada Rukia finalmente se casó con el hombre que más odias. Catelyn sabía que esa frase le podría traer problemas, pero al ver la cara de tristeza de su esposo supo que no había mentira en lo que dijo. Voy a dar una vuelta, no me esperes despierta. La pelirroja asintió con sumisa actitud, dejando ir al hombre que amaba a una humillación segura. En las célebres calles del distrito de Golden Age, vemos a un joven adulto caminar a la taberna de Patito Frito, buscando a un hombre en concreto. El joven divisó rápidamente al hombre que buscaba, Minato Namikaze, uno de los capitanes más antiguos y poderosos del ejército de su majestad. Minato Namikaze, quiero hablar contigo. El rubio varón giró el rostro topándose con el dolor de cabeza más difícil de lidiar. Riser Phoenix, ¿qué quieres?
Preguntó el hombre de una manera directa y fría, viendo al que seguramente era el perro del emperador más traicionero de todos los tiempos. Veo que los rumores son ciertos, siempre el grano, comentó el rubio más joven que sinceramente no parecía tener respeto alguno por el hombre. No, solo quiero evitar meterme en problemas de un perro miserable, respondió el namikaze con desprecio en sus palabras. Riser se rió con asco. Era así con todos, nadie le tomaba como un heredero al trono del imperio, solo era un noble idiota que se creía mucho. Lo que quiero es que seas mi mano derecha en una expedición al archipiélago del norte. El namikaze se detuvo con su trago, miró fijamente al hombre y negó, no sabes lo que hay en ese lugar olvidado por Dios, los que viven en esos lugares son bárbaros de pura demencia, ir a ese lugar solo sería el fin de nuestras vidas, comentó el rubio sin ver al otro rubio. Lelouch fue y volvió con vida, comentó el Phoenix. Lelouch es una caja de misterios, y si pudo salir vivo de ahí es porque un sádico guerrero no estaba presente. Si él lo hubiera interceptado, ten por seguro que no habría vuelto con vida, es capaz de destruir todo a su paso. Riser rió con odio, ¿es a él a quien busco? Quiero darle su cabeza a su majestad. Minato rió sin cuidado alguno, ¿sabes? Decían que no era alguien habilidoso. Terminó de hablar cuando un sonido agudo y el retumbar de los rayos. En otro lado, Tsukasa estaba viendo fijamente al uno de los hombres más poderosos de todos los tiempos. ¿Entonces tú quieres ir a matar a Naruto, el Rodinson de Arendelle y? Preguntó el tan afamado capitán de las tropas navales Miaoug, mejor conocido como Taka no Me, quien poseía una gran fama de poder sobrellevar batallas tan largas y sin recibir heridas. Así es, tengo entendido que él actualmente es el hombre más peligroso en todo el mundo. La gente ya se enteró que el fantasma del demonio de hielo está de vuelta y quiere venganza. Las madres ahora lo usan para asustar a sus hijos si no se duermen, comentó el joven. El hombre giró sus ojos y vio a uno de los herederos más prometedores del imperio. Ciertamente hay gente que ya sabe del problema del imperio, por ello ahora más que nunca es que debemos de mantenernos en defensa máxima. El hombre conocido como el destructor del mundo, sabio y demonio de hielo, es una clase de enemigo que no puedes derrotar fácilmente. Se dice que fue escupido desde el mismo infierno, sus manos están tan llenas de sangre que perdió su lado humano hace mucho tiempo, capaz de partir montañas con sus puños, romper mandíbulas de bestias salvajes sin lastimarse. No son elementos que se mezclen y cuando lo hacen crean algo peor que una pesadilla, comentó el viejo lobo de mar. Lo sé, pero no quiero que mi hijo nazca en plena guerra, así que debo de ir y frenarlo en cuanto pueda. Si dejamos que merme más nuestras fuerzas podría invadir de un día a otro, comentó el albino. Admiro tu determinación, joven heredero, pero francamente dudo que nos quede tiempo para eso. El hombre sonreía a pesar de que su tono era frío y calmado. ¿Por qué? Preguntó el joven. Este hombre derrotó a 100.000 hombres, todos de categoría 2, por lo que se pudo reunir de información cuenta con 1000 soldados aproximadamente, cada uno mejor entrenado que nuestras tropas. Si pudiera hacer precisión diría que tenemos la desventaja de 100 a 1, Tsukasa parpadeó confuso por la cifra dicha. Ellos tenían desventaja a montón. Ahora entendía ese significado que muchos caballeros decían, no importa mucho la cantidad sino la calidad de ellos. Francamente deseaba que eso fuera mentira, pero si el gran Taka no me le decía hombre era porque se había ganado ese título a pulso. El joven quiso hablar peor, el sonido de truenos y otro más agudo le impidieron seguir. En una de las casas más grandes que hay en la condecorada zona imperial llamada Jade Aizen descansaba después de una luna de miel que duró 2 días y 2 noches. ¿No piensas ir a buscar un general y atacar al hombre conocido como el príncipe fantasma? Preguntó Rukia con tono calmado, y tratando de evitar poner caras de color al hacer algún movimiento alguno. No, sinceramente no haré nada más que esperar al plan del maestre Stark, desde ese punto podré seguir sin miedo a cometer error alguno. Él no es un oponente que se deba tomar a la ligera. Aizen, a diferencia de todos los nobles y personas ricas, tenía claro que había momentos en que debía de ceder terreno para luego ganar aún más, y eso dejaría que esos 3 jóvenes inmaduros fueran tras el hombre más peligroso del mundo, y cuando fallaran patéticamente él se levantaría como el único heredero que valía la pena para ser emperador. Rukia no era tan fanática de ese tipo de jugarretas, le parecían de una calaña muy baja y deshonestas. Si así quieres jugar bien, entonces yo también me sentaré y esperaré lo que prometiste. Aizen suspiró ante la mujer delante suyo,
Tranquila, no obtendrás, serás libre de matar a quien quieras una vez seas la emperatriz, no hay necesidad de recordarme nuestro pacto secreto, así era el matrimonio entre estos dos, solo había sido por conveniencia. Rukia fue de las pocas mujeres que tenían convicción para hacer cosas indebidas, y Aizen necesitaba una mujer que pudiera ensuciarse las manos si era requerido, fue así que en una de las reuniones de sus padres la idea de un matrimonio surgió como un benefactor para ambos bandos. En fin, creo que iré a la cama, tal vez podamos seguir divirtiéndonos antes perder ese privilegio. Aizen captó la indirecta y se puso de pie cuando los rayos empezaron a verse al horizonte junto a sonidos de tormenta y uno más agudo que no alcanzo a diferenciar. Lelouch caminaba por las calles de su hogar viajando sin rumbo aparente cuando a su lado apreció uno de sus mejores amigos. Veo que ya te dieron la noticia, comentó el pelinegro mayor de los Uchiha. ¿Cómo deje que esto pasarán? Preguntó el príncipe a su acompañante. Hay cosas que sinceramente no podrías controlar. ¿Aceptaste el matrimonio con Kallen aún teniendo conocimiento de los sentimientos de Rukia a ti? Fuiste egoísta y visionario, asume las consecuencias de tus elecciones. Itachi siempre fue duro con Lelouch porque sabía que él era el candidato perfecto para ser emperador aun cuando él no sabía nada de su potencial. Supongo que tienes razón, busqué la gloria en una vasija falsa, llenándome los bolsillos de arena y bañándome en lodo, perdí a mi predilecta pareja y me até a una farsa sin emoción alguna. Itachi suspiró, deja de ser melodramático, molestas en muchos sentidos. Lelouch suspiró, había olvidado que Itachi no es un buen amante del drama por la pérdida de sus padres, lo lamento, es involuntario. El moreno asintió y ambos se interrumpido por la aparición de una silueta de color negro en el cielo del atardecer. ¿Qué ave más peculiar? Observó Itachi viendo la silueta. No es una ave, comentó Lelouch cuando un sonido agudo se oyó seguido de una fuerte explosión. Los dos morenos veían como la torre del reloj caía sobre la plaza central, las campanas sonaron por montón anunciando un ataque enemigo. De un momento a otro el cielo se oscureció y una tormenta cayó sobre ellos. Del cielo cayeron cuerpos enormes y otros más pequeños, pero todos se fijaron en el cielo donde un dragón se alzaba y sobre el hombre más peligroso del mundo. Naruto Agnar Rodinson Adog de Arendelle y, susurró Itachi viendo el final de sus días. La gente del Imperio Stark estalló en gritos por la intromisión de las tropas enemigas. Las tropas imperiales salieron de sus atalayas para repeler el ataque enemigo, pero rápidamente fueron asaltados por un camino helado que les impedía pelear con sus tácticas básicas. Fase 1 en marcha, habló una voz un tanto pastosa. Vamos, ¿estos trajes son necesarios? Preguntó otra figura más atrás de ellos, porque son más resistentes que las armaduras promedio. Habló una voz femenina que les puso los pelos de gallina. Muy bien, que nadie más se queje, se burló la segunda voz antes de que varias figuras cayeran y la primera voz hablara. En marcha, todos asintieron con la cabeza. Estos eran Dagur, Mal y Eren, los tres lideraban a un grupo de jinetes, todos vestidos con armaduras con escamas de dragón. Dagur rió recordando lo que Naruto les dijo desde la mañana. Flashback. Las tropas serán divididas en los siguientes escuadrones. El rudo Kreskov liderado por Dagur, Mal y Eren, quiero que vayan directamente al pueblo y destruyan todas las salidas y pasadizos secretos. No quiero saber que la gente de la realeza escaparon. Son 1,5 mil billones de metros cuadrados que cubrir, no hay espacio para errores. Naruto vio a los tres quienes asintieron. El escuadrón Anguila será comandando por Hippo, Astrid y Ater. Su misión es destruir el paso de las 1000 serpientes de Ouroboros. Si lo logran podrán aislar a todos. No habrá forma de huir a ninguna parte. Los demás asintieron. Esto estaba poniéndose bastante oscuro. Brutacio, Brutilda y Patán, aunque no estoy contento con ustedes, esta vez dependemos de los tres. Ahora exactamente lo que harán será lo mejor que ustedes pueden hacer, destruir cosas. Los tres rieron por las posibilidades que les daba esa tarea. Escuadrón Peso Muerto, estarán bajo las órdenes de Patapez, Mérida y Ana. Quiero que vayan destruyendo todo a su paso desde el aire. No debe de haber estructura hecha por los Stark de pie. Los mencionados asintieron por la tarea. Finalmente el escuadrón Copo de Nieve formando por Eugene, Rapunzel y Elsa tiene la misión de asediar el castillo y las sedes de los nobles. Ninguno sobreviviente. En cuanto a mí, tengo unas cuantas cuentas pendientes con Stark. La gente asintió mirando a su líder. Esta era batalla final y no caerían en ella. Fin del flashback.
Dagur tomaba su espada y la clavaba desde la garganta hasta la boca del estómago, provocando una muerte instantánea en las tropas. Malditos miserables, jamás deben de meterse con un berserk, rugió el castaño con fuego en su voz, que asustó a todos los soldados un poco. Tal parece que era cierto que entre él y Naruto se pelean por ver quién está más loco, comentó Eren, a quien no le hacía gracia saber que estaba ante dos trastornados mentales y uno de ellos ahora era su jefe. Podrán ser muy intensos y todo lo que quieras, pero si no fuera por ese pequeño detalle nosotros no estaríamos unidos. A veces la locura es un factor benéfico capaz de mantenernos vivos. Mala como Astrid se habían acostumbrado a la locura que sus maridos tenían. Genial, otra loca enamorada, susurró Eren con cara abatida por la perspectiva que tenía delante de él. Las tropas enemigas estaban avanzando siendo guiadas por uno de los generales más condecorados por el mismísimo emperador. Este hombre era Hildards. Así que tú eres el rival de ese monstruo Dagur Berserk, el desquiciado. Dagur se tuvo y vio la apariencia del tipo. Tú debes de ser el as del emperador Hildards, justo al hombre que quería ver. Dagur hizo una seña dividiendo las tropas para que fueran a hacer su trabajo mientras Mala y Eren le veían. Vayan y dejen a las tropas en las rutas que Naruto marcó, hay trabajo que hacer. Los otros dos asintieron y marcharon lejos de lo que sería el campo de batalla. Ustedes también hagan lo posible por detener al enemigo. No quiero saber qué traman con las salidas. Las tropas se fueron marchando, pero con tanto peso encima les sería muy difícil el alcanzar a las tropas enemigas. Los dos hombres se vieron antes de hablar. Ven, estoy esperando, rugió Hildards con su posición de pelea. Dagur hizo lo propio antes de gritar, no caeré esta noche. Ambos se lanzaron uno contra otro, dando inicio al primer encuentro que habría en esta batalla final. Mala y Eren habían dejado a la mayoría de las tropas en las líneas que les tocaban cuando un pelotón de 400 hombres les detuvo, todos detrás uno de los comandantes de este país. Saludos invasores, soy el comandante Gazef Stronov, me gustaría saber quién será mi oponente. Mala le vio de arriba a abajo y supo de inmediato que él era como Naruto lo había descrito, un machista y ególatra. Eren, toma al resto de los soldados y ponlos en posición, yo me ocupo de este tipo. Eren asintió rápidamente y salió con las tropas. Me desagrada la idea de que un vil y débil mujer sea mi oponente, pero bueno, ¿qué se puede hacer? Se nota que ustedes no saben lo que es tener una monarquía. Gazef tenía una sonrisa de pedante, pero Mala solo rió. Ya veremos, de cuero salen más correas. Stronov, susurró con odio puro la mujer de Dagur, vayan tras los perros, yo me ocupo de la perrita. El ceño de Mala se puso más frío y encrucijado, mientras las tropas salían detrás de sus camaradas. Últimas palabras. Preguntó Gazef. Sí, muere, maldito imbécil, rugió antes de lanzarse al ataque. Eren tenía solo un grupo de 4 que debía de colocar en la siguiente cloaca y habría acabado cuando se topó con uno de los más peligrosos generales, Azamina Kiri, el asesino de las sombras. La cloaca está a un par de metros a mi izquierda, vayan mientras yo me encargo de este traidor, rugió el moreno viendo a su enemigo. Una basura como tú no tiene posibilidades de poder enfrentarme, habló el hombre con cara de asco. Lamento que ese pulcro rostro no sea de mi agrado. Tal como me informaron de ti, eres solo un hablador que no puede hacer nada más que jugarretas de baja credibilidad. El mencionado se rió por cómo era tratado. Vayan tras ese grupo, quiero las cabezas de los 4. Las tropas asintieron antes de partir por el callejón que tenían delante suyo. Ahora veamos qué puedes hacer, habló Azami cuando sintió el frío metal rozar su rostro. Cortesía de Eren, con mucho gusto, majestad, se rió el vikingo antes de empezar la batalla. En los cielos Astrid, Hippo y Ater volaban sobre lo que según el mapa era el paso de las 1000 serpientes de Ouroboros. Diablos, eso es enorme, comentó Ater ante el tamaño de ese paso, 40 metros de ancho por 1000 millones de largo. No es algo lindo de ver sinceramente, pero Naruto está seguro de que este será el mayor reto que tendremos. Astrid parpadeó y entendió un dolor agudo en su pecho, pero su alegría no duró mucho, ya que ante ella y los demás 3 barcos voladores se acercaban, cada uno con lo que seguramente sería un general. Dispersen, la información de mi hermano es muy precisa, así que debemos acoplarnos al plan. Hippo ordenó, a lo que las 2 féminas se fueron cada una con una parte de las tropas. Hippo hizo una seña y avanzó por los cielos, topándose con nada más y nada menos que el peor de los peores generales. Rokudo Mokuro, el maldito. La voz de Hippo sonaba alerta y temerosa, así que mi oponente será Hippo Haddock, el amo de dragones. No cabe duda que tengo muy buena suerte. Veamos si tú puedes ver más allá de mi ilusión, comentó Mokuro con una sonrisa sádica que puso los pelos de punta en los demás y sobre todo en el castaño.
Éater se estaba alejando cuando llegó a la posición designada, se giró para encarar a su oponente y supo de inmediato que tendría un largo camino antes de obtener la victoria ante este enemigo. Manténgase alerta, este tipo puede parecer tonto, pero está más que capacitado para poder con todos nosotros, por algo lo tienen como uno de los mejores generales de este rumbo. La voz de Éater era firme y hueca como si el aire le faltara en todo momento. Saludos pequeña mujer, soy Raider, uno de los generales de su majestad. Temo decirle bella dama que sus fechorías podrían ser perdonadas si se rinde y se deja capturar. Le doy mi palabra que no sufrirá daño alguno. La sonrisa de Éater no se hizo esperar, podría parecerse a Patapez pero su corazón ya tenía dueño. Lamento decirle que me negaré, ya tengo novio y no pienso dejarlo solo en esta batalla, así que mientras él ponga de su parte para ganar yo también lo haré. Le devolvió la morena antes de iniciar el ataque contra el enemigo. Astrid llegó a su punto y vio fijamente al que seguramente era uno de los generales más vanagloriados que había en la lista de generales, Gilgarmest, el rey de oro. Parece que tengo mucha suerte, susurró Astrid antes de que el mencionado se riera. Bueno, yo por mi parte tengo una curiosidad enorme en ver qué puedes hacer. Eres la mujer que ese monstruo elogió para ser su esposa. Déjame ver qué diferencia a ti de las demás mujeres de tu reino, susurró el varón, quien lucía muy ostentoso. El equipo de Patapez estaba justamente donde debía, pero hubo un ligero inconveniente, y ese era que en flotadores navales 3 generales les daban cara. Será mejor que tomemos a uno y sigamos con la misión, las cosas se van a poner feas a partir de ahora. El rubio dio la orden antes de separarse de sus compañeras al frente de él. Ana y Mérida también hicieron lo propio. Laxus, Gray, vayan por las dos féminas, yo me ocupo de este gordo. Los mencionados asintieron antes de dar paso a lo que era el enfrentamiento más peligroso de estos momentos. Patapez vio a su rival, uno de los generales más jóvenes, pero con un gran futuro. Se decía que su fuerza equipara a la de 3 búfalos de las praderas. Ven por Minatsu Dragneel, rugió el vikingo. Mérida tenía el entrecejo fruncido, su enemigo era uno de esos que francamente le sacaba de quiso. Greyfulbuster, genial, un stripper de primera categoría. La pelirroja rió cuando la voz del sujeto le llegó desde su espalda. No es intencional, pero el mal ya estaba hecho y Mérida tenía el aspecto de un toro salvaje a punto de matar a su presa. En cuanto a Ana, solo pudo decir, espero y los demás la pasen igual de mal que yo. Se quejó al ver que su enemigo no era otro más que Laxus de Bellar. En las afueras del palacio, Eugene aterrizó en la puerta de acceso llamada Pain, una de las 3 puertas de acceso al palacio del emperador. El castaño rey veía a su obstáculo, uno de los 4 amos de la guerra, Akagami no Shanks. El día de la batalla ha llegado, joven rey. Sabemos que Naruto irá tras el emperador, así que no estaremos al pendiente de él. Nuestro único propósito es cuidar las puertas de acceso. Si alguien pasa por encima de nosotros no podremos evitarlo. Eugene rió, justo como Naruto les relató, esos 3 solo estaban ahí para proteger las puertas. Si abandonan sus posiciones estos serían castigados. En ese caso no tengo más que preocuparme por ti. Naruto tendrá vía libre, comentó el castaño riendo porque su primo haría su trabajo sin tener que cuidarse las espaldas de un ataque a traición. Elsa tenía el humor de un pesadilla monstruosa, pero ahora mismo se sentía como un lindo gatito ante el monstruo que se eleva sobre ella. Kaido la bestia, el más fuerte e impresionante general. Según los rumores nadie jamás ha podido derrotarlo, y jamás nadie ha pasado su defensa absoluta, comentó Elsa con miedo en el cuerpo, recordando lo que su hermano le dijo sobre si se llegaba a topar contra él. Jamás dejes que de un golpe o pagarás caro ese error. Y tú eres Elsa Alicia de Arendelle, la segunda hermana de Naruto Elna Rodinson Adok de Arendelle. Espero y estés lista para esta batalla, comentó Kaido con una enorme sonrisa que puso nerviosa a la albina. La última de la invasión era Rapunzel, quien tenía la puerta Hachi, protegida por el único noble con valor se mancharse las manos Byakuya Kuchiki. Así que esta será mi enemiga, Rapunzel Corona, reina del extinto reino Corona. Mi más sentido pésame por las acciones del joven Stark. Ahora lo único que queda es ver el resultado que ha designado el destino a esta guerra. Rapunzel asintió ante las palabras del enemigo ya que ella no tenía nada más que decir. De esta manera la guerra finalmente había iniciado, lo que algunas páginas perdidas aún conocen como el día que la estrella murió.
Dagur dio un giro rápido provocando un desequilibrio en el oponente que apenas y pudo bloquear el corte que venía desde la izquierda. Hildarts dio un rodillazo al costado izquierdo de Dagur, quien contraatacó con un codazo al rostro. Después de la pequeña colisión ambos pusieron distancia nuevamente, permitiendo que el general desenvaine la espada para poder continuar con la contienda. Hildarts tenía el rostro fijo en su oponente y debía de elogiar lo que seguramente sería un digno rival. Tienes un buen estilo de lucha, Dagur. Tal vez me hagas sentir miedo, aunque lo dudo, pero te dejaré el beneficio de la duda, comentó casual el general provocando un gruñido en el berserk. Me importa un comino tus deseos. Lo único que me importa es matar a todos los que me han hecho daño. Me da igual que tan florecita seas, no tendrás oportunidad de poder ganarme, rugió el berserk con tanta fuerza que embistió al general rompiendo dos costillas con la cabeza. Hildarts apretó los dientes cuando dos de sus costillas se partieron en varios pedazos, aún con la armadura puesta, y eso le aterró como nunca. Estos salvajes estaban a otro nivel de poder absoluto. En el Palacio Real, el maestre Stark corría junto a un grupo selecto. Estaban los 4 herederos junto a sus generales. Itachi, su hermano, y Yap, quienes tenían también sus generales a sus lados, Madara Uchiha junto a su mano derecha, Bongolar primo y su mano derecha. Todos se detuvieron cuando los cadáveres pertenecientes a la guardia en turno del trono estaban empalados por toda la sala, mientras que un rubio les veía sentado del trono. Veo que hasta aquí llegaste, comentó el viejo emperador con odio al ver a su oponente. No, aún me quedan cosas por hacer y una de esas está justo delante mío. El rubio respondió con calma, ¿por qué no bajas y lo resolvemos en un verdadero combate de hombre a hombre? Sasuke salió a dar la cara, pero el rubio le dijo, no estoy interesado en perder mi tiempo con un insecto como tú. La mayoría se calmaron y retiraron las manos de sus armas, menos Sasuke, que tenía el aspecto de un desquiciado. Tú, maldita sabandija de clase baja, ¿cómo te atreves a burlarte de mí? Yo, uno de los 3 más poderosos guerreros, ¿no sabes que si lo quisiera tu cabeza rodaría por el suelo? Amenazó Sasuke con odio venenoso. Dime, Stark, exactamente qué es lo que te aterra de mí. Preguntó el rubio ignorando a la moreno. No me ignores, imbécil, gritó nuevamente el joven. No sé a qué te refieres, contestó el anciano también ignorando al moreno. No me ignoren, yo soy el mejor, la promesa del futuro yo soy, pero nadie supo que era cuando su garganta fue atravesada por una daga. La cabeza del moreno rodó un poco antes de que Naruto continuara. ¿Sabes a qué me refiero? Después de todo me llamaste demonio de hielo, comentó el joven vikingo. Stark miró a su enemigo y suspiró. Tenía que esto ocurriera, la verdad saldría a la luz. Dagur giró dando un corte en diagonal con caída. Hildarts sintió un escozor en pectoral izquierdo, apretó los dientes y de una patada se separó del vikingo. El general cayó en una de sus rodillas, ya sea por el cansancio o por las 3 heridas profundas que tenía, una en el pectoral izquierdo, otra en el brazo derecho y finalmente una en la pierna izquierda. Además de eso, la falla respiratoria que tenía debió a las costillas rotas. Sumado al goteo incesante que tenía de un corte en la sien derecha, he de admitir que nada de esta batalla me parece lógico, comentó el castaño rojizo cuando vio a su oponente. Dagur estaba maltrecho, pero la armadura amortiguó la mayoría de ellos. Solo tenía unos cuantos moretones en las partes que habían cedido por la sobrecarga de golpes. Ese loco de Naruto tiene una mente prodigiosa. Estas armaduras están bastante bien hechas y muy ligeras, pero hay un pequeño problema con ellas, no dejan rascarse en la entrepierna. Hildarts parpadeó confundido. El hombre frente a él se estaba quejando de que sus pelotas le picaban y no podía rascarse. No sé si decir si eres un tonto o alguien que no presta tanta atención. El berserk gruñó por lo bajo, tomó aire para calmarse, le prometió a su esposa que no dejaría salir sus más oscuros deseos. Bueno, ¿seguimos con la pelea? Preguntó Hildarts antes de tomar pose de batalla. El castaño también tomó paso para la contienda. Los presentes en la sala del trono tenían una cara de horror, por lo que comentó Stark. Eso no es posible, comentó Itachi. Claro que es posible. ¿No están viendo la prueba viviente de ellos frente a ustedes? Stark señaló a Naruto, quien parecía inexpresivo por fuera. Estoy de acuerdo con el resto, hay un límite en lo que magia puede hacer. De lo contrario podría haber una desvariación en el equilibrio del mundo. Debo de averiguar más sobre esto, pero tal parece ser que Stark no puede ver más allá de lo que está escrito. Genial, me espera otra temporada en la biblioteca, era el pensar de Naruto al enterarse de los miedos que poseía Stark. Ahora que sabes la verdad, dime, ¿qué harás? El rubio no contestó, simplemente se puso de pie e hizo girar su hacha.
Dagur cayó hincado, su rostro estaba lleno de sangre y su armadura tenía la mitad superior rota por los golpes. Esperaba que fueras el oponente que me diera una verdadera batalla, pero no fue así, simplemente me has decepcionado. La voz de Hildart sonaba decepcionada y cansada, enfundó su arma y vio al vikingo que caía por el dolor, sin mirar a su enemigo el castaño empezó a irse dejando a nuestro vikingo caído. Dagur respiró con dificultad viendo el suelo, su mente solo podía verse ahí tirado y sin poder pelear, pero la voz de su mujer le decía que no lo hiciera. No obstante, su voz salió de una forma tan arrepentida que detuvo el paso de Hildarts. Perdóname, amada mía. Los ojos de Dagur se hicieron más pequeños, su entrecejo se contrajo, su sonrisa se volvió la de un demente, pero ya no me puedo contener más. La voz ahora era como la de una entidad carente de vida. Hildarts se dio la vuelta solo para notar que su oponente se levantaba y sus ojos brillaban con un color rojo un tanto oscuro. Voy a volverme un loco, rugió el berser dando pie a la siguiente etapa de esta batalla. Mala se detuvo por un al igual que Gazef, ambos vieron a lo lejos cuando sintieron esa energía oscura. Mala lo sabía, esa presencia solo la tenían dos personas, Naruto y su marido, pero el rubio estaba más lejos por lo que era imposible sentirla, así que solo había una opción: su amado había roto su promesa. Dagur, susurró bajo antes de empuñar con más fuerza el mango de su espada y reanudar el combate. Naruto dio un giro en el aire para alejarse de sus enemigos, luego se puso erguido y miró en dirección al poblado. Así que usaste esa locura, hermano, espero y Mala no te despelleje vivo, comentó dejando a los demás con una duda en la cabeza que nunca sería solucionada. De vuelta con Dagur, este ya hacía sobre Hildarts con las manos llenas de sangre y una risa malvada, debajo de él los restos de lo que alguna vez fue Hildarts. Dagur respiró como bestia salvaje, escurriendo saliva y dejando salir bocanadas de humo. Esto es divertido, habló manteniendo esa misma respiración de animal. Mala respiró con fuerza empuñando su espada y dirigiendo el filo helado a la garganta de Gazef. Este simplemente dio un paso atrás cuando vio el envite de su oponente. Mala gruñó pero no pudo reaccionar porque Gazef le dio un rodillazo en la boca del estómago provocando que escupiera sangre. Por esto las mujeres no sirven más que para criar hijos. Mala rió con los dientes llenos de sangre y también gruñó por lo bajo antes de ponerse de pie. Mantén la calma y no pierdas los pies de la tierra, eres el sonido del viento que cala en los huesos. Tu espada corta hasta el cielo y tu deseo nunca será perdido en el tiempo. Gazef parpadeó cuando después de las palabras Mala tomó una postura desconocida para él, parecía estar relajada pero su mirada fría le decía que estuviera alerta de cualquier ataque secreto. No sé qué estés pensando pero de nada te servirá. Mala no respondió, solo rió antes de abalanzarse contra Gazef tratando de cortar una de sus piernas, pero el corte terminó en la mejilla izquierda, seguidamente un corte en la rodilla, después de ello una ráfaga de cortes fue y vino dejando asustado al general que solo pudo pensar esta técnica no es humana, y la sonrisa de Mala lo confirmó, había algo en esta técnica que no era normal. Después de 2 horas Gazef cayó de rodillas sangrando de todas partes. ¿Cómo fue que lograste hacer algo así?, preguntó el general. No es algo que tu mente pueda entender, esta técnica de pelea la saben todas las mujeres de Berko, al menos su mayoría. Hay una que tiene un estilo diferente y siéndote sincera, cualquiera de tus compañeros que se topen con ella están muertos, pero aún no acabó contigo. Veamos cuánto puedes aguantar con este estilo. Mala rió para luego atacar a su enemigo. Naruto tenía la mirada fija en los dos hombres que había delante de él, ambos con espada en mano para cortarlo por la mitad, pero nuestro protagonista congeló su brazo izquierdo bloqueando el choque del frío metal. No bromeaban cuando decían que este tipo está a otro nivel, comentó Minato apreciando la defensa que su adversario. Mantén la guardia alta, Minato. Este sujeto no está más que empezando y el más mínimo descuido puede matarnos. Miaok le advirtió cuando el rubio con su mano derecha dio un hachazo que casi les cuesta la vida. Observen con atención, una vez que ambos caigan les toca a ustedes dos, Hashirama e Ikki, necesito que lo derroten en 3 movimientos. Los dos generales se vieron entre sí, derrotarlo en 3 movimientos para ellos era imposible, pero para él quizás fuera un juego de niños. Mala dio un giro rápido antes de dar un corte transversal que hirió a Gazef con tanto dolor que sinceramente no podía describirlo. Otro corte seguido de 3 más antes de ver cómo en una patada giratoria Mala le cortaba la garganta. Ganado el combate, creía que eras el invencible Gazef, aquel que nunca perdió una pelea de cuerpo a cuerpo.
Pero resulta que eres un hablador y un cretino, subestimas a tus oponentes si no están bajo tus estándares, eres anticuado y básicamente cerrado de mente. Es por ello que no fuiste capaz de prever mi Fide Styling, uno de los estilos más mortales, debido a que está basado en un cola afilada, tus días como machista acabaron, fuiste vencido por una mujer, lo que te convierte en un perdedor según el código que ustedes tienen. Ahora me quedaré aquí esperando a que tu garganta se desangre antes de partir a mi siguiente punto de ataque. El comentario de Mala se cumplió cuando se sentó en una roca esperando a que la vida escapara por los ojos de aquel imbécil. Dioses y dragones, esto es una locura. El rubia giró el rostro revisando sus alrededores. Esto no estaba así antes. ¿Cuánto llevamos peleando? Se cuestionó mientras veía a los soldados llegar a ella, todos mostrando muestras de que tuvieron una ardua batalla. La pregunta que Mala iba a hacer murió cuando escuchó una sonora explosión que se veía desde su posición. Ese trío logró su cometido, ya ganamos esta guerra, ahora solo falta el accedió al castillo y habrá terminando todo, susurró la rubia viendo a los soldados. Naruto rió por lo bajo. Esa explosión dibujó una sonrisa en la boca del rubio. ¿Qué fue eso? Preguntó Mestre Stark viendo al rubio, quien solo ensanchó más su sonrisa. Eso fue el final de su camino. Ya nadie puede entrar o salir. El final ya fue escrito, rió el rubio mientras los otros no entendían qué pasaba aún cuando conocían este imperio en todo su plenitud. Eren suspiró con cansancio al verse rodeado por las dagas enemigas que salían de todas partes. Su enemigo era un embustero de primera. Parpadeó varias veces para tratar de encontrar de dónde salía el siguiente ataque, pero no lo previo y terminó herido por la daga. Esperaba algo más que esto. Decías que me partirías el trasero, pero no veo más que un cachorro herido. Seguro quieres correr a tu casa para enterrar la cabeza en el suelo y no sacarla nunca más por vergüenza de que te vean. El moreno dio un gran bufido. No había duda de que este tipo era una de esas molestias que nadie quería cerca. Cerró los ojos esperando a que le dieran el golpe de gracias cuando pasó algo que hasta él mismo se sorprendió. Aún sin ver logró ver nítida y dimensionalmente la daga en cámara lenta. Con rapidez esquivó la susodicha dejando impactado a su rival. Vaya, así que si te lo propones puedes hacerlo. La sorpresa genuina en la voz de Azami solo corroboró la información que les dio Naruto. Él jamás había fallado ni una sola vez. Y ahora él había logrado esquivar una de sus dagas. Eso esbozó una sonrisa en el rostro del berquiano. La batalla tenía nuevamente lugar y Eren había conseguido llegar a predecir los movimientos de la rata traicionera de Azami. No era sencillo en principio por dos motivos. Uno era que aún se estaba acostumbrando a poder leer las dagas, y la segunda porque después de un rato el moreno empezó a enviar dos o tres al mismo tiempo, complicando el asunto para el jinete. Maldita sabandija, quédate quieta y acepta tu muerte llena de dolor y agonía con gusto. Déjame verte retorcer de dolor, rugió Azami causando escalofríos en Eren. Este sujeto está más loco que una cabra. Era el pensar del moreno vikingo, que francamente debía de estar acostumbrado a ver ese tipo de personas, ya que su jefe era uno de los que ya tenían sueltos la mayoría de los tornillos. Azami por su parte tenía todo el cuerpo en tensión, sus dagas se agotaban y el miedo empezaba a ser una emoción abundante en el cuerpo. Sabía que en una batalla cuerpo a cuerpo fallaría y debía seguir apostando por sus artimañas hasta el final. Si había un solo error el juego se acababa para él y sus trampas. Eren contó cada una de las dagas a su alrededor y basándose en la información que tenían dedujo que le quedaban entre 19 dagas o menos. Era hora de ver si era verdad. La primera salió de la parte superior izquierda, la cual la tomó y rompió. Otras dos emergieron del suelo que perdieron rumbo por la espada de Eren. Tres más desde arriba de su cabeza que rodó para evadirlas. Dos más por la parte de atrás de su hombro derecho que bloqueó con el filo de su arma. Luego una más vino directo a su nariz, por lo que pudo atraparla en el aire. Muy bien Azami, es hora de que caigas. Habló suavemente Eren esperando hacer salir al moreno. Este no tardó en salir, pero al hacerlo tenía una pequeña sonrisa en su rostro. Veo que me has ganado. ¿Quién diría que tú, un sucio plebeyo, podría evadir mis dagas maestras? Así que felicidades, eres el primero en lograr tal hazaña. Ahora acaba con esto de manera rápida. La espalda fue desenvainada y tomando posición de batalla Eren carrera para dar un finiquito mortal. Azami rió al ver que su trampa funcionó de maravilla, así que, cuando lo tuvo donde quería, lanzó la última daga negra que tenía para matar al vikingo. Pero la sorpresa se la llevó él al ver que con una inclinación hacia adelante pudo evadir su ataque y seguir la carrera que en 2x3 le cortó la cabeza.
Eren respiraba cansado y recargó su cuerpo fatigado sobre una de las columnas. Ha sido una verdadera tortura enfrentarse a este tipo. La próxima vez traeré una cerveza conmigo. Estos momentos son los mejores para un trago. El vikingo habló consigo mismo cuando una serie de explosiones llamó su atención. Sí, todas las salidas están bloqueadas y el paso destruido. Ahora solo faltas tú, Naruto. Confiamos en que ganarás esta guerra de locos. Eren dejó caer su cabeza de lado cayendo en un profundo sueño. En el Palacio Real Naruto finalmente había terminado con Minato y Mihawk, ahora tenía que enfrentarse a Hashirama e Ikki, respiro hondo para enfrentarse a lo que seguramente sería el final del camino para el Imperio Stark. Hippo siempre supo que algún día llegaría el momento en el que se toparía con un oponente más listo que él y ese día había llegado. Tokuro Mokuro, no era llamado el maldito por nada, se decía que su ascendencia había hecho algo horrible y fueron maldecidos por tal pecado. Desde entonces el linaje tanto ascendente como descendiente está marcado por tal maldición. El general Miro, a quien estaba delante de él, y Kupo Rendu Sadok III, el hermano menor de Naruto Odinson Adok de Arendelle y, si era sincero, esperaba que Naruto fuera su oponente. Quizás así su vida terminará, pero el ver al hermano menor del que es considerado el monstruo más grande de todos los tiempos, sus esperanzas murieron y tuvo que resignarse a pelear con alguien de segunda categoría. Ben y Kup, cualquier cosa que intente será en vano, yo ganaré esta pelea. Tokuro habló sin emoción alguna por el combate que tendría contra el castaño. Bueno, eso ya lo veremos, comentó el castaño antes de siquiera pensar una estrategia para el ataque. Hubo varios minutos de silencio cuando finalmente el castaño suspiró, dejando caer su casco a modo de protección. Muy bien, veamos si no idea funciona. Hablo con retención debido al casco. Mokuro solamente vio cómo el castaño se ponía de pie sobre su dragón y luego se acostaba sobre él. Interesante, está buscando una pose más relajada o quizás sea una finta para distraerme mientras las tropas enemigas atacan. Fue el pensar de Mokuro quien miró a cada uno de los soldados retirarse. Antes de que siquiera pudiera hablar tuvo de dar una vuelta para evitar ser carbonizado. Cuando miró al agresor él ya no estaba y luego el sonido de madera resquebrajada le alarmó porque el mástil del barco estaba cayendo a un lado. Tal vez sí que puede ser un desafío, suspiró el general viendo al joven delante de él. La batalla inició después de ese ataque. Las tropas de Berkianos cayeron junto a sus dragones con la firme idea de morir. Las tropas enemigas, a pesar de ser un número mayor, caían en 2 o 5 movimientos. Por su parte Mokuro admitía que el chico tenía buen manejo de la espalda, y no solo eso sino que además lo estaban dejando a la defensiva. Según la información, el chico era un genio mecánico, pero no decía nada de un excelente espadachín, pero luego de analizarlo un rato notó un patrón algo raro. No era un estilo pulido a través de los años, era más bien un atropello de movimientos inconsistentes que le daban la ventaja al chico. Sudando, el general dio un salto para ponerse a salvo antes de que un dragón diera un disparo atrás de él provocando que perdiera el equilibrio y volviera a su posición original. Mientras eso sucedía, las tropas de Berk se dirigían al salón de maquinaria donde, según su jefe, había un reactor que fácilmente destruiría 2 o 3 islas del archipiélago. Bueno, esta misión sin duda es muy suicida. No quiero saber qué se trae entre manos el jefe, es mejor solo acatar las órdenes y ver qué ocurre, dijo el dirigente a cargo haciendo que sus dos compañeros asintieran. De vuelta a la pelea, Tokuro cayó de espaldas e Hippo soltó 2 cápsulas con gas de cremallerus, luego accionó uno de los botones y explotó. Los ojos del general sabían que eso podría dolerle. De una patada apartó a Hippo pero no pudo evitar el fuego enemigo. He de reconocer mi error, ustedes los Berkianos tienen un poder muy curioso, nadie en su sabor juicio hubiera ordenado un asalto suicida y lograr marcar la diferencia, pero contra toda lógica u pronóstico aquí están, todos con la misma determinación y compromiso para salvar a un reino que ni siquiera está ya en pie. No sé qué es lo pase por sus cabezas y francamente no quiero saberlo, de lo contrario me volvería loco. Ante las palabras del guerrero, Hippo solo soltó una pequeña risa que puso nervioso al enemigo. Así es, ahora lo veo con claridad, somos vikingos, pero no cualquier tipo de vikingos, somos un grupo de vikingos dementes y que con la súbita idea de la batalla nacen poderes que ustedes jamás conocerán, porque alma no poseen, y sin más la batalla se reanudó para seguir adelante. Elsa veía el hombre delante de él, no sabía si decir que era afortunada o desafortunada.
Pero de algo estaba segura, esto no podría empeorar, susurró viendo a su enemigo quien rió antes de empezar a mutar en un enorme dragón oriental. ¿Cómo Naruto no se cansa de ponernos en peligros mortales que están fuera de nuestras capacidades? Se preguntaba al ver a la enorme criatura que se alcanzó sobre ella. Hippo dio un rodillazo a la cara, seguido de una estocada al costillar derecho, siguió con un puntapié, un golpe a la tráquea. 2 golpes al pecho, una patada al lado izquierdo y un puño a la vara rompiendo la nariz, luego alzó su espada y clavó esta misma en la garganta enemiga dándole fin a su contienda, sacó de espada y dio 2 pasos atrás soltando el aire de sus pulmones. Dioses, eso fue aterrador en muchos sentidos. Ahora veo que no es tan fácil matar, mi hermano tiene mis respetos, si hubiera peleado con yo estaría muerto. Fue muy buena idea el imitar el estilo de Naruto. De lo contrario estaría nadando con los peces. Aitor y su santa gloria te bendigan hermano, susurró el joven antes de oír gritos de niñas subir por las escaleras. Todos salgan de aquí, la nave está cayendo y el reactor va a explotar, gritó uno de los saldos. Los berkianos rápidamente subieron a sus dragones y huyeron mientras que las tropas enemigas saltaron a una muerta segura. Hippo por su parte suspiró, quizás funcionó demasiado bien, se dijo antes de saltar por la borda. Chimuelo, rugió ahogado por el viento, pero el Furia Nocturna estaba ahí para salvarle. Gracias amigo, ahora a eliminar a las tropas que queden, ordenó antes de girar hacia el otro lado del paso. El momento más inquietante para Eater era precisamente por ese motivo que cuando vio a Rider atacar con fuerza su único instinto era huir de ahí. Thor, esto no es bueno, dijo la morena temblando de miedo. Esto era muy diferente a la versión de Patapez. Este sujeto carecía de contención, y prueba viviente era el mástil que caía sobre el barco. General, el barco, decían sus subordinados aterrados. El pelirrojo no hizo caso a los aterrados gritos, en cambio soltó una buena risa por la situación. Vaya, ¿quién diría que una de las dirigentes sería tan cobarde para cubrirse de mí? Supongo que los berkianos son débiles en comparación con nuestro entrenamiento. Eater suspiró sin sonido, solo él supiera el infierno que Naruto les hizo pasar para poder darles el visto bueno. Lloraría en el primer día y sin exagerar aún recuerda cómo fue el primer día de entrenamiento. Literalmente el rubio parecía jugar con niños, aún le duelen sus manos de solo recordar las piruetas que les hizo hacer. En parte tiene razón, no hay porque es algo que no muchos pueden decir, aunque si me soy honesta creo que no uso ni el 50% de su verdadero ser. Eater suspiró nuevamente después de murmurar para sí misma, tomando su hacha doble con las manos solo dejo que su instinto la guíe y que la vida le alcance para poder contar su hazaña. Rider rió cuando vio que la vikinga se dirigía a él sin un plan. Esto solo esbozó una sonrisa en el pelirrojo que murió cuando una berkiano le dio un empuje por detrás de él causando un corte en el ojo izquierdo del general. Suerte que leíste mi mensaje, comentó Eater poniéndose al lado de un viejo amigo. De nada, he practicado esta maniobra con Ana un montón de veces, así que era sencilla de leer. Pero ahora ¿cuál es plan? Preguntó Kristoff con urgencia. Bueno, lo principal sería no morir, respondió la morena. Adoro ese plan. El rubio rió antes de que el gruñido de un ogro los regresara a la realidad. Ok, ahora vamos por ese tipo, ordenó la futura Ingerman ganando un asentamiento de parte del rubio. Dando otro salto Eater se colocó sobre el general, mientras que Kristoff embestida con su espada y el escudo. Cuando Rider dio un golpe particularmente fuerte, la morena clavó el hacha en el hombro sacando gritos de dolor, luego el rubio aplicó una lanza que sacó volando en dirección al timón, la fémina pateó un barril lleno de cerveza que estalló en pedazos, Kristoff arrojó una bala de cañón que el general esquivó dando una vuelta que le permitió emprender carrera para taclear al rubio que giró varias veces sobre sí mismo, la morena se deslizó y apuñaló con fuerza el muslo del bulto enorme que se dobló ante el dolor. Kristoff se paró rápidamente aún adolorido por el atropello que tuvo hace algunos minutos, ahorcando al pelirrojo quien sin dificultades se puso de pie y dio un giro semirápido que aplastó al rubio y cayeron de la cubierta. Eater miró el hoyo y se le ocurrió preguntar, Kristoff, ¿aún vives? El gruñido era una clara respuesta, sí, pero creo que me rompí una parte del cuerpo que no sabía que tenía. La morena suspiró y desestimó la fractura de su amigo, bajó al casco del barco. ¿Dónde está? Eater no terminó cuando una bestia la arrolló. Gracias Loque, se rió con sarcasmo al verse presa de un rinoceronte lanudo. Sí, Raider está al lado mío, creo que ese monstruo será nuestro mayor reto, comentó el rubio levantándose, pero el sonido de un elefante africano los puso pálidos. ¿Traes un circo o qué?
Preguntaron los dos al general. No, esos dos son el motor del barco. La respuesta solo pudo causar una reacción. Vamos a morir, gritaron los tres ante su miedo más grande. Mientras tanto en la pelea con Naruto parpadeó un poco. ¿Qué ocurre? Preguntó a Shirama cansado. No sé, siento que algún idiota estará más muerto que vivo cuando termine con ustedes. Los dos generales se vieron. Este chico no estaba bien de sus cabales. De vuelta a la pelea, o mejor dicho a la revuelta por salir del casco, vemos a los tres humanos darse de golpes y patadas mientras que los animales solo sudaban a mares. ¿Que no saben que las damas primero? Preguntó la morena cargada de ira. Aquí eso no aplica, aquí aplica el sálvese quien pueda, respondió Kristoff mordiendo la pierna herida de Rider, quien gritó y le clavó un golpe bajo al rubio antes de darle un zape a Yater, que trató de ganar terreno. La disputa continuó unos cuantos minutos más, cuando el sonido de las tablas cayendo rompiéndose les pararon en seco. ¡Ay madre! Hablaron los tres antes de caer por un agujero, dejando a los dos animales arriba, quienes se vieron y subieron por el elevador detrás de ellos. En la caída libre los dos berquianos y el general gritaban a todo pulmón. Ana, solo quiero que sepas que Naruto me pagó para que tuviéramos una cita el día en que nos conocimos, gritó el rubio con los ojos cerrados. Patapez, creo que deberías saber que no soy virgen. También se liberó la morena. Me gustan los unicornios y el bordado a mano, gritó Rider sabiendo que ya no volvería a vivir. Los tres veían el suelo muy cerca de sus caras, pero para Kristoff y Yater la caída libre se detuvo cuando estos abrieron sus ojos. Sus dragones tenían una cara de resignación absoluta por la cabeza de sus jinetes. Prometo no decir nada si tú no lo haces. Habló rápidamente el rubio. Hecho, respondió la morena. Esto no era algo que la gente debía de saber aún en un momento de debilidad. Astrid se puso de pie sobre Tormenta, mientras que Gilgamesh sacaba una de sus espadas y la ponía en su hombro izquierdo. Estoy esperando, reina de los jinetes, se burló el rubio. La rubia torció su sonrisa en una mueca de desagrado, haciendo girar su hacha. Esta le vio y luego con una voz de ultratumba habló. Tus días están contados, muñequita de porcelana, y con el rayo cayendo entre ambos la batalla más seria hasta el momento había iniciado. El fuego en la mirada de ambos rubios eran tan intensa que las tropas enemigas de cada bando se dispersaron de lo que seguramente sería una masacre. Astrid aterrizó en la cubierta y se colocó frente a Gilgamesh. Ambos empezaron a dar vueltas en círculo a una distancia prudente, luego se detuvieron y esperaron a ver cómo una hoja tocaba la madera a sus pies, empuñando sus armas y tomando aire en cortos lapsos de tiempo, dando un aumento de tensión en la atmósfera que murió cuando la hoja tocó el suelo, dando inicio a la batalla de dos monstruos. El choque del frío acero y de la mirada determinada de ambos congeló cada vena de los soldados presentes. El hacha y espada estaban chocando con fuerza, mientras que los dos contrincantes ponían un pie al lado del otro y daban un giro evadiendo los posibles golpes de sus puños, dando la vuelta. El tajo ascendente y el descendente chocaron produciendo un ruido extraño. Luego de eso ambos por el impulso dieron un paso atrás para ganar estabilidad. Un nuevo embate de ambos causó más chispas de las armas. El intercambio de cortes siguió un tiempo antes de que ambos dieran una patada al costado izquierdo de sus enemigos que los obligó a poner nuevamente distancia. Nada mal, susurró Gilgamesh. Lo mismo digo, devolvió Astrid con los ojos fijos en su arma, luego la posó a su enemigo que había emprendido el ataque directo. La rubia se agachó evitando el corte y clavó un buen derechazo en el estómago del general antes de aplicar una barrida que le dio la oportunidad de dar el golpe final, pero que no se dio porque el rubio rodó sobre la cubierta alejándose de ella y de sus oportunidades de ganar la pelea. La mirada de ambos era muy parecida y a su vez expresaba cosas muy distintas. El general Gilgamesh se puso de pie, balanceó un poco su espada antes de que empezara a hablar. Finalmente alguien que sabe pelear como Dios manda. Me da mucho placer el encontrar a alguien con el talento suficiente para darme pelea. Quizás hasta seas capaz de derrotar al Rey de Oro. Astrid no dijo nada ante el comentario. El mantener la calma en una batalla era primordial. Si uno se deja llevar por sus emociones, siempre podrá superarse, pero en casos como estos lo mejor es mantener el cerebro frío y con el objetivo claro. Ganar.
Astrid dio 2 pasos más a la derecha y uno más atrás, con la hacha en el hombro se hincó ligeramente antes de emprender carrera a su rival, quien solo se puso de lado evadiendo la embestida pero dejándolo abierto para un ataque de frente y que surtió efecto cuando el hacha hizo un corte vertical que rompió la armadura y arañó la piel de su oponente. Luego fue el turno del rubio, quien atinó una patada que puso distancia media que fue aprovechada para clavar un rodillazo por parte de Fémina en la zona del tórax rompiendo el peto del general. El soldado dio pasos atrás recuperando el aire que perdió durante el rodillazo, vio a la vikinga antes de despejar su mente y atacar con una estocada que desviaron con un giro circular que dio inicio a la nueva etapa de resistencia con armas. Cerca de 20 minutos estuvieron dando batalla y cortes para ganar. Astrid dio una patada que sacó el aire de los pulmones del rubio antes de dar 3 saltos y poner distancia para recuperar el aliento que perdió. Los ojos azules fijaron el objetivo, que era la herida previamente hecha. Tomando el hacha cerró los ojos antes de vaciar su mente y contener el aliento que recuperó para continuar con una embestida que rápidamente se convirtió en un giro de pies para dar un golpe finta que ocultaba un corte nuevamente en el costado herido. Gilgarmest apretó los dientes y quiso clavar su espada, siendo impedido por el hacha de Astrid, que rompió por la mirada la hoja, permitiendo dar un codazo que rompió la nariz del general. Agachándose clavó otro rodillazo en el tórax rompiendo un par de costillas. Luego de una patada empezó el combo de golpes y patadas junto a rodillazos y codazos. Gilgarmest miró fijamente a Astrid, quien no parecía darle opción de contraataque, y cuando Astrid clavó el hacha en la herida nuevamente dañando aún más el cuerpo del rubio, quien cayó herido para luego recibir otro corte desde la boca del estómago hasta la garganta bastante profunda. He perdido, susurró al ver cómo la vikinga se acercaba para dar el golpe final. Fue divertido mientras duró pero jamás estuviste a mi altura, empezó a comentar la rubia girando el hacha rápidamente. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó el muerto. Los muertos no necesitan saber eso, lo único que te diré es que fui muy afortunada, sé estar casada con un hombre como Naruto, y sin más palabras Astrid cortó la cabeza del rey de oro. La rubia se quedó viendo el charco de sangre junto al cadáver del general y sin poder evitarlo corrió a un barrio y vomitó bastante. Genial, ahora ni siquiera puedo ver la sangre correr. ¿Por qué me haces vomitar? Esto será difícil para los 3 de ahora en adelante, comentó la rubia, quien vio a su dragón descender y juntas alzaron vuelo para dejar caer el navío al puente. Una vez terminada la explosión, Astrid volvió a sentir las ganas de vomitar, así que aterrizó en lugar cercano para vaciar su estómago. Thor bendito, esto va a matarme si sigo en la primera línea, suspiró sabiendo el estado en que se encontraba. En la sala del trono teníamos una confrontación de nivel caos cuando Naruto se detuvo con un escalofrío. ¿Qué te ocurre?, preguntó Stark extrañado. No sé, sentí un frío aterrador recorrer mi médula espinal. Los demás se vieron. Este chico era más raro que el día y la noche con sus misterios. Elsa respiró hondo con la mandíbula tensa por la presión en el ambiente, desenvainó su sable y vio directamente a esa serpiente dracónica que asomaba sus ojos de un frío amarillo en el pequeño punto que era la princesa. Esto resulta un tanto irónico, comentó la albina cuando recordó los cuentos que su madre solía leer sobre caballeros rescatando princesas de la custodia de un dragón, y ahora ella mataría a su dragón. No tanto si usas la lógica, comentó el dragón antes de abalanzarse sobre Elsa. Dando un brinco rápido evadió un ataque frontal disparando una estaca de hielo que se quebró al simple contacto con la piel del dragón. ¡Ay no! Elsa no pudo evitar que sus labios se quejaran por el evento. ¿Qué haría Naruto en estos casos?, se preguntó la albina sabiendo que su hermano seguramente se tiraría de cabeza para probar cuánto más soportaba el enemigo. Mejor lo cansó con mis ataques básicos. No era por nada, pero su hermano tenía ideas de un carnero. La batalla continuó con la princesa moviéndose de forma serpentina para tratar de confundir a su oponente, cosa que funcionaba ya que no podía apuntar correctamente a la fémina. Dando un salto Elsa se colocó detrás de una roca para tomar aire. Era difícil mantenerse a raya de este sujeto y aún más saber cómo golpearlo. Tomando aire nuevamente la joven trató de poner sus ideas en orden. Debía de haber algún modo para librarse de él y no ayudaba el hecho de que su arma parecía tener mente propia. Era molesto sentir cómo se movía en su carrera con dirección al dragón. Kaido por su parte sonrió con descaro, le había tocado el gatito asustado de las tropas enemigas y se divertiría mucho con ella una vez termine sus labores. Ja, parece que la hermana del ser más peligroso es solo un gatito asustado. ¿Tienes tanto miedo que huyes en vez de enfrentarme?
Si es así, déjame decirte algo, pequeña cuchara, tú serás mi más preciado bien en mi colección privada. La furia de Elsa brotó como una lava hirviente, dispuesta a fundir cualquier cosa con la que tocara. Salió de su escondite y nuevamente desenvainó su sable. Miró fijamente al dragón y declaró, y tu cabeza se verá muy bien colgada en mi muro. Ante esto una nueva risa estruendosa se oyó. Ja, no eres más que una mosca contra mí, seguramente tus ataques serán como el piquete de un mosco, imperceptibles. La sonrisa apareció, pero esta vez en la cara de la albina quien habló, pues mala suerte, ya que solo los mosquitos hembra beben tu sangre y está a punto de darte una enfermedad mortal. No hubo más que una mirada de desprecio por parte del general, quien respiró con mucha fuerza y exhaló un fuerte torrente de llamas directo a la albina, quien puso su sable delante de ella a modo de corte. Kaido vio como su flama era dispersa a través del suelo. Aumentado el fulgor y vio con deleite como la roca en más de 100 metros ardía con mucha fuerza, evaporando la poca agua que tenían en ellas. Estuvo así durante varios minutos hasta que decidió que era suficiente. Nadie, ni siquiera Naruto, sobrevivirá a esa llama que hice. Miró el vapor subir, del cual salió una voz muy conocida: no me hagas reír, mi hermano siempre será una hierba mala en este mundo. Así que no morirá tan fácil. Los ojos de Kaido se abrieron. Delante de él estaba la persona que menos creía poder ver viva. Elsa de Arendelle tenía la mirada fija en el dragón, mientras que su ropa y ella misma estaban intactas. ¿Cómo? Preguntó cuando notó que el sable no era normal, era de un verde ponzoña con algo de negro y ahora mismo tenía grietas, o mejor dicho cicatrices al rojo vivo de las cuales sus llamas emanan. ¿Qué clase de sable es ese? Preguntó molesto por el arma. Elsa miró fijamente el regalo de su hermano y no pudo evitar sonreír. Uno muy único en su clase. Ahora bien, creo que llegó el momento de que esta lucha avance al siguiente nivel. El tono socarrón y la pose despreocupada de la albina solo hicieron que las alarmas de Kaido se prendieran. Algo en ese sable le daba una sensación de miedo absoluto en más de un sentido. Kaido había pasado a evadir los ataques de Elsa, mientras que ella pasaba a la ofensiva. La albina, dando uso de su infernal entrenamiento, dio un salto de gran poder para crear un pilar de hielo, que siguió otro para caer sobre la cabeza de Kaido, quien con un movimiento creyó salir del rango de ataque. Sin embargo, Elsa batió su sable e hizo un corte desde la base de la nariz hasta el párpado izquierdo, el cual empezó a sangrar violentamente como si fuera una herida mortal. Arx, rugió de dolor el general al sentir el ardor y otras cosas en ese ataque. Maldita hija de puta, ese sable está bañado con el veneno del devorador. El veneno más letal y corrosivo que existe en este mundo. Una sola gota es más que suficiente para matarme y tú traes un sable completo lleno de veneno. Elsa sonrió, pero rápidamente se cayó. No había llenado de veneno su sable, solo hirió en el punto débil a esa serpiente y no parecía que fuera veneno, más bien era una especie de... no, en ese caso quería decir que su arma... Oye, en un caso hipotético, ¿qué pasaría si alguien matara al devorador en su punto débil que es inalcanzable? Preguntó queriendo confirmar su hipótesis. En el caso que eso ocurra, el alma de ese monstruo se unirá al arma que lo mate, brindándole una defensa y ataque casi perfectos. Solo siendo superados por la serpiente de Midgard y el leviatán respectivamente. La princesa tragó duro. Tenía en sus manos la tercer serpiente más poderosa de todas y solo había dos que la superan. Thor y sus hazañas bendigan a su hermano por esa loca idea. Apretando aún más el agarre, la sonrisa de victoria apreció en Elsa. Bueno, creo que tu leyenda será reescrita y todos sabrán que Elsa Arendelle a partir de este día es considerada la reina del hielo envenenado. Con ese discurso Elsa se tiró de frente al dragón, pidiendo disculpas mentales a su hermano mayor. La batalla fue rápida, con Elsa dando saltos y corte a diestra y siniestra. Las cosas se ponían de una única bandera, la de Elsa por supuesto. El sonido de un peso muerto que caía al suelo fue lo que dio por terminada la batalla. La albina se acercó al cuello y lo partió por la mitad con un fuerte grito que asustó a los pájaros que aún estaban cerca. Si finalmente se ha acabado, susurró sabiendo que ahora todo dependía de su hermano. Yo no estaría tan seguro si fuera tú. La albina sudó frío. Una voz gran gruesa solo podía pertenecer a una de los tres inconvenientes del rey. Girando lentamente vio a su nuevo oponente y entendió que le sería imposible ganarle, y más con lo cansada que estaba. Tú no debías de estar aquí. Aun cuando su tono era fuerte, ambos sabían que no había nada que hacer respecto al hombre que muchos lo llaman asesino de dioses, Kratos. Ana suspiró. Había terminado su batalla hacía ya un tiempo. Ahora solo debía de poder seguir con la misión y podría descansar en su cama esta misma noche. Sate, veo que no lo hacen nada mal.
Aunque sinceramente esperaba más de los hijos de Agnar, aunque dos no decepcionan, uno quizás sí, pero siempre puedo equivocarme. Ana giró el rostro y su cara rápidamente se convirtió en una de susto al ver que uno de los tres inconvenientes estaba suelto. Hippo y Chimuelo caían contra una montaña. La razón era simple, un inconveniente había aparecido y por su aspecto decía mucho de lo aburrido que estaba. Cuando sus espaldas chocaron supieron que estaban fritos. Eso y la curiosa arma que tenía, pues era un sable de color rojo con dos dagas a los lados haciendo de empuñadura de espalda. Genial, espero y no hayan salido los otros dos. De ser así estaremos muertos en un santiamén, comentó antes de ponerse de pie y dar cara a su oponente.